Perfecto. Bueno, el tema de esta noche es un tema que a mí me gusta bastante, sobre todo por la parte de que es algo que a veces nos enseñan en la carrera, pero la mayor parte de nosotros no les ponemos mucha atención y para mí es la base para entender muchos de los problemas que tenemos actualmente en la parte del negocio de la salud. Así me gusta llamarlo negocio de la salud porque por encima de que hagamos esto con amor y con vocación y demás, la salud tiene un componente súper importante que es la parte sí mercantil o de negocio y es a veces esa parte la que no entendemos y la que justifica o no justifica el hecho de que nosotros como profesionales de la salud tengamos tan malas, digamos, como condiciones laborales. Y en eso no solamente entra pues el hecho de contar con un bajo salario, sino contar con condiciones laborales que son irrisorias para el tipo de contratos que nosotros tenemos. Y resulta que la mayor parte de estos problemas se presentan precisamente porque nosotros como médicos ni siquiera entendemos cómo funciona digamos, como el modelo contractual y como no entendemos cómo funcionan las cosas, no sabemos si está bien, si está mal o o cuáles serían las diferencias de si hiciéramos las cosas o si tuviéramos ciertas garantías de contratación u otras. Entonces, para esta conferencia de hoy, les pido a todos que traten de tener ahí a la mano, no sé si tienen sus tablets, si tienen de pronto alguna hoja de papel o algún cuaderno, alguna libreta o algo donde anotar, porque la idea de hoy es que la conferencia no sea netamente como escuchar teoría y ya, sino que aprendamos a sacar cuentas con lo que realmente importa, que es la parte del dinero, para que cuando ustedes lleguen a hacer su servicio social obligatorio, no tengan que venir a preguntarme, doctor, mire, lo que pasa es que me tienen que pagar las primas y no sé cuánto me tienen que pagar. No, o sea, eso es algo que ustedes deben tener clarísimo porque esas primas van a representar varios millones de pesos para ustedes en temas de salario. Entonces, la agenda propuesta para esta noche es la siguiente. Primero vamos a hablar un poquito sobre el tema de la normatividad del servicio social obligatorio y algunas generalidades claves. Y voy a puntualizar en varias cosas que ustedes desde ya deberían tener en cuenta y que si no las tienen listas, estamos atrasados porque ya prácticamente la otra semana, como quien dice, tenemos que estar empezando a inscribirnos en el sorteo del servicio social obligatorio. Luego vamos a hablar un poco sobre el tema de modalidades de contratación y les pido que presten muchísima atención porque, como les digo, muchos de ustedes quizás tendrán una vaga idea de esto, pero cada cosa que ustedes no sepan o cada cosa que ustedes no sepan calcular de manera adecuada puede terminar convirtiéndose en una oportunidad para que les vulneren derechos y sobre todo para que pierdan dinero como empleados. Y esto se vuelve aún más delicado cuando ustedes salen exonerados del servicio social obligatorio porque ustedes literal tienen en sus manos el 100% de la decisión de dónde van a terminar trabajando. Luego vamos a hablar de cómo llevar todo este tema de las modalidades de contratación a la práctica. Vamos a hacer unos ejercicios bien interesantes para que ustedes después de que salgan de esta conferencia sean capaces de decir, mañana me llegan dos propuestas laborales, una propuesta A y una propuesta B, y yo pueda decir con toda seguridad, la propuesta B es mejor que la propuesta A porque tiene esto y esto. Entonces, por lo tanto, me voy a quedar con la propuesta B. Digamos que esa es una claridad que si yo se las coloco en este momento de la conferencia, estoy seguro que muchos de ustedes no la van a tener y que sobre todo empiecen a desarrollar un poco ese tema de pronto esa mal llamada malicia indígena relacionada con el tema de que no todo lo que ustedes les digan tiene que ser cierto y ustedes de aquí en adelante no se pueden acostumbrar a tragar entero. Vamos a hablar sobre varios aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un trabajo y un punto súper importante que es uno de mis puntos favoritos, que son las prestaciones sociales. Entonces, para comenzar, le damos la bienvenida a todos los que de pronto esta es la primera conferencia que tienen la oportunidad de ingresar. Mucho gusto, mi nombre es Rubén Nisperusa, yo soy médico egresado de la Universidad del SINU Seccional Montería, soy docente y soy gerente de la empresa Soluciones Educativas y Recursos en Salud, una empresa que yo desarrollé hace más o menos 3 años y medio, pero con la que vengo diseñando todo este programa que lleva más de 4 años en el mercado, que es el programa de recién egresados a nivel nacional y el programa de especialidades médico-quirúrgicas con énfasis en Argentina. Para los que de pronto no tienen ni idea sobre nosotros qué hacemos en la empresa, pues básicamente somos la primera empresa en el país en desarrollar un programa que de verdad busca resolver las necesidades de todos los profesionales recién egresados del país y de los profesionales del talento humano en salud. Verán, doctores,
con el tema de la salud pasa algo bastante triste, que yo siempre he discutido muchísimo, y es que los profesionales de la salud somos demasiado desunidos. Es esa la razón por la cual, a pesar de que somos una de las carreras más costosas y somos uno de los profesionales, valga la redundancia, más necesarios para la mayor parte de las personas y para prácticamente todos los servicios, somos los peor remunerados. O sea, muchos pensarán, doctor, pero es que hay profesiones que se ganan un salario mínimo o se ganan menos de un salario mínimo. En cambio, los médicos podemos llegar a ganarnos 4, 5, 6, 7 millones de pesos. Sí, esto es una realidad. Pero detrás de esto hay un problema muy grande y es que hay que mirar en qué condiciones nosotros nos ganamos ese dinero. O incluso más importante, qué pasa o qué cosas o cuál se debería ser la proyección de ingresos que nosotros como médicos generales deberíamos tener y las condiciones laborales que nosotros deberíamos tener. Nosotros somos de las pocas profesiones, al igual que la mayor parte de las profesiones del área de la salud, pero los médicos somos de los más expuestos, que tenemos que hacer guardias de 12, 24 e incluso hasta de 48 horas seguidos. Somos personas que tenemos que muchas veces sacrificar nuestra calidad de vida para poder prestar nuestros servicios. Tenemos que someternos a no tener familia o tener en abandono total a nuestra familia. Tenemos que priorizar nuestros estudios por encima de pronto de poder conformar un hogar o de pronto a llegar a ese nivel de estabilidad laboral. También estadísticamente somos una de las profesiones con mayores tasas de suicidio, mayores tasas de sí, como de muchas patologías psiquiátricas que se relacionan precisamente con el estrés laboral, como tiene que ver la parte de la depresión y todo eso. Y el tema es que a pesar de todas esas cosas, somos una de las profesiones que tiene las peores garantías laborales. En la mayor parte de las instituciones nos quieren contratar bajo el modelo de prestación de servicios, que ahorita más adelante vamos a entender qué es lo que pasa con este modelo, y somos precisamente de las pocas profesiones que no deberíamos tener este tipo de modalidades de contratación. Nosotros, precisamente, a través del tiempo, hemos identificado que lastimosamente muchas veces nosotros como profesionales somos nuestros peores enemigos y nosotros mismos nos hacemos las cosas difíciles entre nosotros y lo podemos ver incluso durante la residencia, donde además de que es casi imposible poder ingresar a una residencia, cuando estamos dentro de la residencia, nosotros como R mayores nos encargamos de hacerle la vida imposible a las personas que están debajo de nosotros, porque de pronto en el momento que nosotros estuvimos en R1 también nos hicieron la vida imposible. Entonces, este tipo de comportamientos y este tipo de situaciones hacen que nosotros como gremio no tengamos un régimen especial, no contemos con ningún tipo de seguridad laboral, no contemos con estabilidad laboral y no sucedan todas las cosas que nos ocurren. Pero nosotros acá en la empresa hemos decidido cambiar esto. Hemos decidido colocar el balón a favor de los profesionales de la salud y hemos entendido que los profesionales recién egresados deben ser el foco de todos, porque ustedes como recién egresados lastimosamente van a ser quienes se vean expuestos a la mayor parte de estos problemas y si ustedes tienen las herramientas para defenderse y para salir adelante, créanme que les va a ir muchísimo mejor de lo que nos fue a todos nosotros. ¿Por qué debemos hacer servicio social obligatorio? Aquí entra una pregunta fundamental y vamos a responderla de manera muy sencilla. Hay un decreto que es el decreto 2376 de 2010 y muchas otras reglas o normativas que van a fundamentar todo el tema del servicio social obligatorio. Pero la razón principal, doctores, por la que ustedes deben hacer servicio social obligatorio es porque si ustedes no lo hacen, no van a poder obtener su tarjeta profesional. Y resulta que la tarjeta profesional es el único, digamos, como documento que nos va a permitir poder trabajar. Listo. Entonces, si ustedes no tienen tarjeta profesional, no van a poder trabajar en ninguna parte porque no los van a poder contratar de manera formal. ¿Quiénes deben cumplir el servicio social obligatorio? Todos los profesionales que se hayan graduado en Colombia de una carrera como medicina, enfermería, odontología, bacteriología, los cuales deben cursar un servicio social obligatorio que en este momento es de un año para todos los profesionales. Durante COVID se podía hacer hasta durante 9 meses y hay unas condiciones muy particulares en las cuales se ha podido hacer de esa manera, pero para regla general todo deben durar un año y además de eso deben contar con unas características que es aplicar al sorteo de servicio social obligatorio o conseguir una plaza por asignación directa. Lo importante es que hasta que ustedes no terminen este año de trabajo,
ustedes no van a poder tramitar su tarjeta profesional. Existen unas exenciones y quiero que se las lleven en la cabeza porque me ha pasado que muchos de ustedes a veces cuentan con estas causales de exoneración y no las aprovechan. La primera es la que todo el mundo conoce, que es que en caso tal de que se haga el sorteo del servicio social obligatorio y ustedes se queden sin plaza, inmediatamente se van a ganar la exoneración. Listo, esa es como la básica. Pero también hay otras importantes, que es por lo menos las personas que completaron el servicio social obligatorio en otra profesión de la salud o las personas que hayan prestado su servicio militar. Miren que aquí pasa algo bastante curioso y es que para esas personas que presentaron el servicio militar o ya hicieron el servicio social obligatorio, lo primero que deben tener en cuenta es que ni siquiera van a participar en el sorteo. Apenas ustedes tengan el diploma y el acta de grado en la mano, inmediatamente van a tramitar la tarjeta profesional. Como ustedes seguramente van a estar un poco enredados con ese tema, todos los que cumplan con estas condiciones me escriben que yo con todo el gusto del mundo les comparto la conferencia del sorteo pasado, donde hablamos sobre el trámite de la tarjeta profesional para que la empiecen a tramitar desde ya y de pronto les doy una pequeña asesoría personalizada de los documentos que necesitan y todo eso porque no es tan difícil. Bueno, otro punto importante es que hay otro grupito de personas que pueden llegar a conseguir la, digamos, como la extensión del servicio social obligatorio y son aquellos que han cumplido con el servicio social obligatorio por lo menos por un año. Ojo, no, que yo hice 9 meses en Perú, no sirve. Tiene que ser como mínimo un año en el extranjero y cuenten con los certificados pertinentes de que lo hicieron. O que vengan de un posgrado obtenido en el extranjero que haya cumplido servicio social obligatorio, que también es como un caso muy similar al anterior. Y está la última, que es la causal que casi siempre se utiliza desde el punto de vista legal para intentar liberarnos del servicio social obligatorio cuando nos es asignada una plaza y no queremos o no estamos conformes con ella, y es los casos fortuitos o de fuerza mayor. Esto no aplica para todo el mundo y esto en el 99% de los casos, para que lo sepan, requiere de un abogado. Si ustedes realmente no tienen una causal de peso, que esas causales de peso están descritas dentro de la ley y las vamos a ver en una conferencia futuro cuando llegue el momento y cuando de verdad es importante mirar si cumplimos con alguna, puede ser una manera de ustedes poder conseguir una de dos, o una liberación sin sanción, que para mí entre una sanción y una liberación está bien, pero para un sorteo como este, el que le den una liberación sin sanción para mí es casi como un castigo, porque eso quiere decir que te liberan del rural, no te sancionan, pero te toca aplicar al próximo sorteo o buscar una plaza por asignación directa. Eso es como escoger entre Guatemala y Guatepeor, así de sencillo. Entonces, yo siempre prefiero que para este tipo de sorteos ustedes o salgan exonerados o ya sea pues de manera directa del sorteo o en su defecto los exoneren del servicio social obligatorio. Lo que pasa es que eso no es tan fácil cuando ya a ustedes les toca una plaza. O sea, literalmente tienen que ser unas causales muy puntuales y una por lo menos de mis favoritas, que es la que se consigue con mayor facilidad, es por lo menos cuando son víctimas del conflicto armado y les toca servicio social obligatorio en una plaza, como por lo menos, no sé, supongamos que ustedes son desplazados de Putumayo y les toca en una plaza de Putumayo. Cuando les suceden este tipo de casos, ustedes fácilmente pueden apelar y eso se convierte casi que en una exoneración de manera directa. Y se puede pelear la exoneración. Listo. Y así hay muchos otros casos, pero como les digo, prácticamente todos estos casos toca revisarlos con abogados. Tengo una preguntita. Yo tengo el chat abierto acá en otro dispositivo que tengo a la izquierda como para ver en el momento que hagan preguntas. Si veo que de pronto son pertinentes con lo que estamos hablando, las podemos aclarar. Y veo que están mandando como varios punticos. No sé si de pronto es que se va la conexión o si esos punticos tienen algo que ver en particular para que de pronto me aclaren a ver si es que tenemos algún problema técnico. Entonces, continuando con el tema, hay una pregunta muy importante y es, ¿qué pasa si yo rechazo mi plaza de servicio social obligatorio? Aquí es donde yo les digo que más deben tener cuidado, listo, porque resulta que si ustedes rechazan su plaza de servicio social obligatorio, los van a sancionar con 9 meses que no van a poder participar en el sorteo del rural. Eso prácticamente se convierte en un año completo sin poder trabajar. Vean, doctores, eso es mucho tiempo, ¿sí? Demasiado tiempo. O sea, la única manera en la cual yo les digo sométanse a la sanción es que definitivamente su plaza sea inhumana, ¿sí? Porque eso a veces pasa, hay unas plazas que son horribles y definitivamente toca someterse a la sanción o en su efecto que ustedes tengan un plan de contingencia para hacer durante esos 9 meses. Y desde ya les digo, no vale que voy a aplicar especialidades médico-quirúrgicas en Colombia porque el primer requisito para la inscripción es tener tarjeta profesional.
No, que yo tengo un amigo que de pronto me puede dar trabajo, eso es bastante difícil, no van a poder firmar a nombre de ustedes, así que la probabilidad de que ustedes puedan conseguir un trabajo sin tarjeta profesional es muy, pero muy baja, listo. Y lo otro que deben tener en cuenta es que una vez que salgan de la sanción, tienen que volver a participar en el sorteo del servicio social obligatorio. Y aquí respondo una pregunta que me hacen con muchísima frecuencia. Doctor, ¿es verdad que si yo aplico al sorteo, rechazo la plaza y me sancionan, cuando yo me vuelva a inscribir tengo mayor probabilidad de que me toque rural? No, eso no es real. La probabilidad es la misma que todo el mundo. Lo que pasa es que hay personas, hay que mirar en qué condiciones y bajo qué criterios les tocó servicio social obligatorio. Por lo menos, doctor, es que yo soy de Amazonas y la vez pasada me tocó rural en el Amazonas y yo lo rechacé. Doctor, la probabilidad de que te vuelva a tocar rural y que te vuelva a tocar rural en el Amazonas es como del 90%. ¿Por qué? Porque estadísticamente el sistema te va a llevar hacia esas plazas que están descubiertas y te va a dar prioridad a ti para esas plazas por encima de cualquier otra persona. Entonces, en ese tipo de casos, hay que empezar a analizar el tema de las plazas por asignación directa. Y aquí veo una pregunta que hay en el chat y es, ¿qué pasa con las plazas por asignación directa? Resulta que las plazas por asignación directa, no recuerdo que está, si está más adelante en la conversación, en la presentación, pero las plazas por asignación directa pueden ser de dos tipos, para que lo tengan en cuenta. Tipo número uno, las plazas que quedaron disponibles del sorteo anterior. Voy a aprovechar, voy a dejar de compartir pantalla por acá porque les voy a compartir la pantalla completa. Y quiero que vean cómo pueden ustedes consultar qué plazas quedaron disponibles del sorteo anterior, porque estamos a tiempo para intentar gestionar estas plazas. Regálenme un segundo. Entonces ustedes buscan así, resultados, sorteo, servicio social obligatorio. Ese fue el segundo proceso 2026. A ver, entonces cuando ustedes van acá, creo que es esta de acá. Sí, es esta de acá. Entonces, este link que está aquí se los voy a compartir por el chat para que todos lo tengan. Un segundo. Voy a compartir por aquí por el chat. Estos links, guárdenlos, que estos links son, aquí tenía el chat abierto. Estos links son un tesoro. Entonces, ese link que está aquí, ustedes van a entrar en medicina, enfermería, bacteriología, odontología, según corresponda. Miren que esto es 16 de abril. Cuando ustedes se van acá a medicina, les descarga una carpeta. En esta carpeta de aquí ustedes entran y encuentran los resultados de medicina. Ya que aquí estoy viendo que no están viendo la pantalla completa. Pantalla completa. Ahora sí. Entonces, voy a hacerlo de nuevo. Ustedes entran a la carpeta que descargué y les va a abrir esta carpeta. Se llama resultados. Ustedes entran aquí y van a entrar a plazas vacantes, que es esta que está acá. Cuando ustedes entran aquí a plazas vacantes, se va a abrir este listado que está acá. Entonces, supongamos, yo soy de la ciudad de Montería. Entonces, yo voy a buscar acá, control F, Montería, y voy a revisar y en Montería hay una plaza disponible que es el centro de salud de la S. Vidasinú Loma Verde. Entonces, cuando ustedes encuentren esa plaza, ustedes buscan en internet S. Vidasinú Loma Verde. Y aquí ustedes se van a informar sobre esa plaza. Entonces dice, bueno, esta plaza es una S, tiene más o menos un horario de lunes a viernes de 7 a 12, de 1 a 4 y sábados de 7 a 12. Acá al parecer, por lo menos esta plaza no tiene urgencia, ¿cierto? Y aquí les da un número al que ustedes pueden llamar y un correo electrónico con el que ustedes se pueden comunicar. Ustedes toman este correo electrónico que está aquí y se comunican directamente con la plaza y dicen que ustedes están interesados en la plaza por asignación directa, que si todavía continúa disponible. Puede ser por correo, pueden ir a las redes sociales, ya eso depende de ustedes cómo quieran organizar las cosas o por qué medio logren contactarse con ellos, pero lo importante es que logren buscar la manera de hablar con la persona encargada de los rurales. Y si la plaza está disponible, después de que ustedes tengan diploma y acta de grado o que ellos estén dispuestos a esperarlos a que ustedes recaben esos documentos, ustedes pueden aplicar a la plaza y ellos se las pueden dar. Cosas que deben tener en cuenta si van a aplicar a una plaza por asignación directa, ya sea por esta vía o por cualquiera de las otras que les voy a mostrar. Primero que todo, no pueden inscribirse al sorteo del servicio social obligatorio, porque en el momento que ustedes se inscriban, inmediatamente van a rechazar su plaza de servicio social obligatorio. Listo. Y la otra cosa importante que deben tener en cuenta es que hasta que no tengan diploma y acta de grado, no pueden aplicar a la plaza.
Entonces yo les recomiendo que a menos de que ustedes estén 100% seguros de que les van a dar la plaza, lo cual es bastante complejo porque a veces detrás de esto se mueven muchos intereses que no vamos a mencionar, pero el tema es que a menos de que ustedes estén 100% seguros de que les van a dar la plaza, yo siempre les digo, mejor inscríbanse al sorteo. Sobre todo, ¿por qué? Porque este sorteo de abril, perdón, este sorteo de julio tiene una probabilidad de exoneración muy alta, que está más o menos entre el 60 y el 70% máximo. Todavía no sabemos la cantidad exacta porque hay que mirar cuántas personas en definitiva van a aplicar al sorteo del servicio social obligatorio y todavía no tenemos el listado oficial de plazas porque el listado de plazas sale el 17 de junio. Hoy estamos a 9, o sea, debe salir más o menos el miércoles de la otra semana. Apenas tengamos el listado de plazas disponibles, se los compartimos por el grupo para que lo empiecen a revisar y miramos cuántas plazas exactamente hay para medicina. Entonces, a menos de que ustedes tengan una plaza que sepan que va a ser 100% segura y que ustedes sean conscientes de que aceptar esa plaza es ustedes garantizarse que les va a tocar servicio social obligatorio, yo les recomiendo que mejor se inscriban en el sorteo. Listo. Entonces, ojo para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya ahí nos vamos con un consejo importante para tomar la decisión. Entonces, ustedes lo pueden hacer con cualquiera de estas plazas que están aquí. ¿Por qué? Porque la primera causal para que la plaza, que sea una plaza de sorteo, pueda ser entregada por asignación directa es que la plaza haya quedado vacía. Entonces, miren que estas son las plazas vacantes del sorteo pasado. Las otras plazas que son por asignación directa son las plazas que no participan en sorteo, pero tienen la condición de ser por asignación directa. ¿Como cuáles? Como por lo menos sanidad militar, servicio social obligatorio. Entonces ustedes pueden conseguir directamente con las fuerzas militares información sobre el próximo proceso de inscripción para sí, como el tema del servicio social obligatorio con la sanidad militar. Normalmente esta información que uno encuentra aquí en internet está un poquito desactualizada, pero miren, aquí está por lo menos el segundo proceso o el segundo semestre del 2026 para medicina, ontología, bacteriología y enfermería. Listo. Entonces acá ustedes pueden consultar las fechas, pueden consultar toda la información oficial y por lo general aquí hay teléfonos de contacto. Aquí pueden conocer la asignación salarial, esta es la de este año, 4.476.000 pesos, que incluye prima de Navidad, prima de vacaciones, equivalente a 20 días. Todo este documento ustedes se lo pueden leer con calma. Se los voy a compartir también para los que estén interesados. Entonces ustedes pueden conseguir y pueden buscar en internet todas esas plazas que estén disponibles para asignación directa, que son policía, ejército, fuerzas armadas, rurales investigativos con universidades, entre otras cosas. Digamos que la variedad es bastante amplia, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta que saben que si se aplican a estos procesos y aceptan la plaza, tienen que terminar su año de servicio social obligatorio. ¿Qué les doy de pronto para que lo tengan en cuenta con respecto a este tipo de instituciones? Les doy pros y contras. Listo. Y se los digo de pronto como un consejo o una recomendación. Primero que todo es un servicio social obligatorio un poco diferente para que lo tengan en cuenta. No es como simplemente ir, voy, hago mi trabajo de médico y ya. Tiene funciones y tienes que asumir el tema de que haces parte de una institución como la policía o como el ejército que tienen unas costumbres, unas prácticas y todo eso. El tema de la hora a la que se levantan, tienen que estar siempre con su uniforme, tienen que estar muy bien arreglados, tienen que hacer ejercicio dentro del ejército. Entonces es un poco diferente, pero son muy buenos. Yo he tenido muchísimos estudiantes que han pertenecido a Fuerzas Aéreas, Fuerzas Armadas, Naval, y les va excelente. Y lo bueno que tienen estas instituciones es que ustedes después pueden continuar su carrera militar. Y eso es bastante positivo porque saben que los militares tienen un régimen de pensión mucho más corto, tienen derecho, tienen acceso a todo el tema de las prestaciones sociales. Y un punto importante que de pronto no muchos conocen es que a través de las fuerzas militares, ustedes pueden tener prioridad a la hora de aplicar especialidades médico-quirúrgicas dentro de la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, con la Universidad Militar, ustedes van a poder hacer prácticamente todas las especialidades porque todas están disponibles y siempre le van a dar prioridad y hay unos cupos que son únicas y exclusivamente para funcionarios. Entonces, eso es una clave buenísima porque de verdad que hay un chancecito bastante bueno y pues se vale la pena explorarlo. Listo. Entonces, bueno, veo que tenemos muchas preguntas en el chat, pero vamos a continuar como para no ir divagando tanto en los temas.
Y en la medida que vayamos avanzando, sacamos un espacio para ir respondiendo todas esas preguntas que hayan quedado por ahí. Entonces, miren, ¿qué opciones tenemos para este momento? Primero está la opción de participar en el sorteo del servicio social obligatorio, que no es la única, pero es a la que la mayoría va a aplicar y deberían aplicar, a menos de que cumplen las condiciones que les acabo de decir para intentar buscar plazas por asignación directa. Segundo, las plazas por asignación directa, las cuales ya les acabo de ampliar un poquito ese tema. Ya de tarea les dejo que si ustedes quieren buscar alguna plaza en específica que ya conozcan para el tema de asignación directa, que no sea de sorteo como policía, ejército, rurales investigativos, digamos que hagan un pequeño trabajo de investigación. La inteligencia artificial es súper buena para eso. Pueden decir, hola, mi nombre es X, soy médico, me graduó en julio, por lo menos, del año 2026. Estoy interesado en definir mi situación con el servicio social obligatorio, pero quiero aplicar a una plaza por asignación directa, ya sea de las Fuerzas Armadas, no sé, o una plaza de tipo investigativo con una universidad o con Colciencias, por lo menos. Me gustaría saber cuáles son las universidades que tienen convocatorias disponibles para los próximos 3 meses y aproximadamente cuántas personas escogen o cuáles son los requisitos, y ya ustedes empiezan a hacer una investigación mucho más puntual, porque esto si no, aquí no se nos va todo el día revisando las plazas por asignación directa. Entonces, también deben tener en cuenta que si ustedes quieren buscar una plaza, y esto se los doy de consejo, que sea en una clínica o en un hospital, la mayor parte de estos centros nunca tienen plazas por asignación directa que no participen en sorteo. Y ojo, si ustedes van a aplicar una plaza que sea de sorteo, esa plaza obligatoriamente por ley tiene que ser sorteada. O sea, por lo menos, les voy a dar un ejemplo. Yo trabajo en una institución que fue donde yo hice mi servicio social obligatorio. Allá desde hace más de 6 años hay 3 plazas de rural. Esas plazas siempre salen en este sorteo de ahorita de julio. ¿Qué pasa? Que la institución es imposible para ella definir o decir, ay, es que yo voy a sortear solamente 2 plazas este sorteo porque le quiero dar una plaza a X persona por política. Eso es ilegal. Eso cumple una sanción o incurre en una sanción grandísima para la institución. Y se los digo yo, que fui coordinador médico de la AS, eso es una cosa supremamente delicada. La única manera que yo pueda entregar esa plaza por asignación directa es que el rural que se la gane la rechace y me quede la plaza vacía. Se la puedo dar al gato de mi casa si quiero, pero solamente en esa condición. Listo. O que la plaza, por el sorteo donde se haya ofertado, no se haya podido llenar, y como no se llenó y quedó vacante, así como las que les mostré en el listado, yo la puedo entregar. Entonces tengan mucho cuidado con esas personas que de pronto les prometen plazas políticas, porque créanme que en la gran mayoría de los casos es muy difícil que ustedes les puedan entregar esa plaza de verdad. Y les doy un consejo desde ya. Si les dicen, doctor, yo quiero ayudarte, pero dime qué tengo que hacer, no saben qué tienen que hacer. Y cuando una persona que está ofreciendo una plaza de estas no sabe qué tiene que hacer, con eso simplemente me demuestra que no tiene ni idea de cómo funciona el proceso y no está ni enterado que eso no se puede hacer. Listo. Ahora, cuando ya la plaza queda vacante, el proceso es muy sencillo para que lo tengan en cuenta. Ustedes lo que hacen es que adjuntan toda su documentación, diploma, acta de grado, documento de identidad, y esa documentación se la van a enviar a la plaza donde ustedes están aplicando, que está la plaza disponible por asignación directa. Ellos envían ese paquete a través del correo de la Secretaría de Educación Departamental y la Secretaría de Salud, perdón, Secretaría de Salud Departamental. Hay un funcionario que es el encargado del servicio social obligatorio. Cuando la plaza le envía esa información, ellos envían como un oficio pequeño que básicamente dice que ustedes van a ser el rural que va a ocupar la plaza de servicio social obligatorio del código tal, porque cada plaza tiene un código. La Secretaría de Salud hace digamos, como el enrutamiento de ustedes, la plaza, el código de plaza, e inmediatamente ustedes quedan vinculados de forma o de manera formal a su servicio social obligatorio. Es un proceso sencillo, eso no se demora más de 72 horas, pero hay que saberlo hacer. Listo. Luego está otra opción. Resulta que para las personas que de pronto no quieran aplicar a este sorteo del servicio social obligatorio, o que se quieran dar el chance de conseguir una asignación directa, si no les salen las cosas con la asignación directa o si se quieren saltar el sorteo, nos quedan 2 opciones. El sorteo de octubre de 2026 y el sorteo de enero de 2027. El sorteo de octubre es un sorteo donde a todos les va a tocar servicio social obligatorio. O sea que yo, entre participar en este sorteo y participar en el otro, prefiero participar en este.
Y de pronto hay muchos que me van a decir, doctor, pero venga acá, es que yo quiero hacer servicio social obligatorio. Ajá, y no, doctor, pero es que usted está diciendo que este sorteo tiene mayor probabilidad de exoneración. Muy bien, eso si nosotros no hiciéramos estrategias para intentar aumentar o disminuir la probabilidad de exoneración. En un juego donde cada uno pelea por su lado y nadie tiene que ver nada con lo que hagan los otros, seguramente sí sería un problema porque la probabilidad de que te toque rural va a ser de el 60%, 65% y la probabilidad, perdón, del 40 al 50% y la probabilidad de exoneración va a ser aproximadamente el 60%. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de cómo funciona el sistema de asignación, entendemos que hay unas estrategias que van a aumentar de manera significativa la probabilidad de exoneración y que un grupo masivo de personas las van a hacer y luego quedan las plazas literalmente vacías para las personas que las quieran escoger a conciencia. Entonces, estas personitas que escogen plazas a conciencia porque quieren rural, tienen una probabilidad altísima de que les toque servicio social obligatorio, pero también tienen una probabilidad altísima de que les toque servicio social obligatorio en las plazas que ustedes quieren. Ahorita que estoy leyendo esto acá, creo que se nos pasó a actualizar esto que está aquí abajo del sorteo de enero, sorteo de abril, pero bueno, ignoren eso y préstenle de pronto atención a lo que les estoy diciendo. Los sorteos que vienen son octubre y enero del próximo año y el siguiente sorteo con alta probabilidad de exoneración es enero de 2027. Listo. Entonces miren que en este sorteo pasa algo bastante particular y es que tanto los que quieren plaza como los que quieren exoneración, la gran mayoría de ustedes van a quedar bastante conformes con el resultado y para eso hacemos las estrategias que construimos con ayuda de todos los representantes de las universidades a nivel nacional. Para los que apenas ingresan al grupo y no saben, nosotros tenemos un grupo donde están los representantes de todas las universidades del país en WhatsApp. En ese grupo, nosotros definimos las estrategias que se van a utilizar para aplicar al sorteo del servicio social obligatorio. Y ahí escalamos las dudas o las preguntas importantes o los problemas que ustedes en general como recién egresados puedan tener. Y ahorita voy a aprovechar antes de entrar en este tema de las modalidades de contratación para mostrarles algo fundamental, para que todos lo tengan en cuenta porque es una información clave con respecto al tema de las fechas. Ya todos tienen en el grupo, y para los que no lo tienen en el grupo, porque pronto les da flojera revisarlo, voy a mostrar algo por acá. Acá en la página de Instagram, ustedes van a encontrar varias publicaciones como estas que están aquí. Yo siempre les recomiendo que estas publicaciones las revisen, porque cuando nosotros publicamos una cosa de este tipo, como este de te vas a inscribir al sorteo del servicio social obligatorio, aquí ustedes encuentran las fechas claves. Por lo menos este era el de abril. El de ustedes es este, el de julio. Entonces, miren, 23 de junio se abren las inscripciones a las 8 de la mañana, el 2 de julio hasta las 5 de la tarde. La fecha de asignación es el 16 de julio. Aquí están todos los documentos que ustedes necesitan para realizar la inscripción al sorteo del servicio social obligatorio y cosas que ustedes deben tener en cuenta para que el proceso sea exitoso. Entonces, por lo menos, esta que fue una actualización importante relacionada con el sorteo de julio de un problema que hubo en la página, ya eso lo dialogamos por el grupo, no le vamos a dar, digamos, como extensión a esto. Y aquí les subimos esta semanita y vamos a estar subiendo una línea de videos donde yo les voy a contar un poquito de qué pasa o qué pensar, qué, digamos, cómo es la percepción que yo tengo del tema del sorteo del servicio social obligatorio, si recomiendo o no recomiendo hacer algoritmos, si recomiendo o no recomiendo plazas a conciencia, y todo eso, si ustedes lo complementan con estas conferencias que estamos dando, ustedes van a entender, ahora entiendo, o van a decir, ahora entiendo por qué el doctor hizo esto, por qué el doctor hace lo otro, o por qué nos recomienda X cosas. Entonces, continuando con esa información, yo les iba a mostrar acá, además de las fechas importantes, quiero que una cosa que la tengan súper en cuenta, y es esto. De no estar graduado, debe anexar la certificación de la institución de educación superior, donde quede expresado el compromiso de grado en una fecha previa al 31 de julio de 2026. O sea, en pocas palabras, doctores, si ustedes se van a graduar en una fecha que sea posterior al 23 de junio o entre el 23 de junio y el 2 de julio o incluso después de esta fecha, tienen que gestionar un documento que se llama la promesa de grado. ¿Qué es la promesa de grado? Es una carta de la universidad, yo creo que les envié como digamos, como un formato al grupo de Telegram, donde están todos los nombres de todas las personas que se van a graduar y la fecha en la que se van a graduar. ¿De cuándo tiene que ser? Anterior al 31 de julio de 2026.
Y esa carta tienen que conseguirla ya, porque el 2 de julio se cierran las inscripciones. Y entre más se acerquen ustedes al 2 de julio, mayor es el riesgo de que se queden por fuera del sorteo del servicio social obligatorio. Entonces, mucho cuidado con eso. Esa carta hay que irla gestionando desde ya. Normalmente las universidades se demoran de 7 a 15 días en entregarles la carta. Saquen cuentas. Hoy estamos a 10. O sea que si se demoran 10 días, estamos ya a 20. Si se demoran 15 días, estamos a 25. Estamos apenas dentro de los tiempos para que ustedes tengan esa carta para la inscripción al sorteo del servicio social obligatorio. Entonces, continuando con las modalidades de contratación, que es el tema principal de esta noche, vamos a empezar a hablar sobre cuáles son las diferentes modalidades. A mí no me interesa que ustedes se vuelvan abogados en esta conferencia, me interesa que ustedes sepan a qué tienen derecho y qué cosas deben analizar cuando ustedes les ofrecen un contrato laboral. Porque al fin y al cabo los que firman son ustedes y está bien que ustedes se asesoren con un contador, con un abogado, con un familiar, pero hay veces que nos hacen la propuesta y quienes tenemos que analizarla somos nosotros. Y al final los que tenemos que definir si la tomamos o no somos nosotros. Para fines legales existen diferentes tipos de contratación, pero yo voy a hacer énfasis en los tres contratos que a nosotros como profesionales de la salud y sobre todo como médicos nos competen porque son las tres modalidades de contrato que nos van a ofrecer de aquí en adelante. La primera es el contrato por término o a plazo fijo. Este contrato básicamente tiene una duración determinada y se puede renovar las veces que sea necesario según las dos partes estén conformes. En temas de tiempo se escucha sencillo. Yo te quiero hacer un contrato a un año, te lo hago un año y si lo queremos renovar cuando se pase el año, lo podemos volver a renovar. Ahora viene el contrato por tiempo indefinido, que es como lo que sucede con los profesores, que es una de las cosas que yo digo, eso nos pasa por no tener gremio y por no ser unidos. Los profesores, cuando los contrata el Estado, como porque pasan el concurso de los profesores, entran con una modalidad de contrato que es a tiempo indefinido, o sea, hasta que el docente se aburra y diga, Dios mío, ya no quiero trabajar más, o hasta que tenga una falla que literalmente sea inaceptable y lo saquen. O sea, que son casos muy extremos bajo los cuales el docente decide no continuar trabajando. Eso nunca lo vamos a ver acá en medicina. ¿Qué ventaja tiene este contrato? Que como no tiene fecha de finalización, este es el mejor contrato cuando tenemos que hacer cosas con bancos, porque hay cosas que de pronto uno no piensa y no analiza, pero cuando ustedes quieren hacer un contrato por banco o un préstamo a un banco y ustedes tienen un contrato a 3 meses, no les presta ni la mamá de ustedes. ¿Por qué? Porque dice, hey, es que es muy riesgoso. O sea, ¿de dónde vas a sacar tú si yo cuento con estos 3 meses que te quedan? ¿Cuánto me puedes abonar de un crédito? 2 millones mensuales. Ni quieras que te voy a prestar 100 millones de pesos. Entonces esto nos dificulta mucho el poder apalancarnos sobre el crédito, mientras que un contrato a término indefinido literalmente nos quieren enganchar créditos de donde no los hay y se nos abren muchas oportunidades sin contar que vamos a tener estabilidad laboral y otras cosas que les voy a comentar más adelante. Luego viene el tercer contrato que para mí desde ya les digo este es el peor de todos, que es el contrato por obra o contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios, porque dentro de esta misma categoría hay un contrato parecido que está acá de último, que es el contrato civil de prestación de servicios. ¿Qué pasa? Que aquí básicamente quieren limitar el contrato a lo que supuestamente vaya a durar la actividad. Este contrato solamente debía estar hecho para los pintores, para los albañiles, para los plomeros, para las personas que de pronto dicen, yo voy, te pinto esta pared, me demoro 5 días pintándote esta pared, o de pronto me demoro 3, págame 500.000 pesos y yo te entrego la pared pintada y yo miro a ver qué hago con mi tiempo. ¿Por qué? Porque tú vas a dar un servicio que va a finalizar en un momento. Esto para medicina no sirve, o por lo menos no debería ser así. Y el contrato civil de prestación de servicios, que es más o menos como el equivalente, pero maquilladito para que pueda utilizarse para los profesionales de la salud, es donde el contratista realiza obras sin subordinación ni horarios a cambio de honorarios. Para mí esta es la mentira más grande que hay. Porque tú haces turnos en urgencia y te vas 10 minutos antes y te sancionan, te hacen un llamado de atención, se va a acabar el mundo, porque tú no puedes dejar el turno de urgencias tirado. Entonces, ¿dónde está el tema del cumplimiento de los horarios? Llegas 10 minutos tarde y entonces ya te quieren sancionar, te quieren castigar, te quieren poner un turno extra porque llegaste 10 minutos tarde. Tú dices, es que yo quiero salir a almorzar fuera de la clínica y no lo puedes hacer porque tu jefe dice, te toca almorzar aquí y te voy a dar solamente 30 minutos para que almuerces. Entonces hay subordinación, hay horarios y tú no pones los horarios, te ponen una secuencia que tienes que cumplirla y si no la vas a cumplir te toca buscar con quién cambiar el turno. O sea, no puedes simplemente decir, hombre, no quiero ir hoy
porque te toca buscar la persona que te reemplace, cosa que dentro de un contrato civil de prestación de servicios no debería ser así. Entonces vamos a ir haciendo un poquito más de énfasis y un poquito más de zoom en esos contratos que realmente nos competen a nosotros en medicina. Y aquí quiero que comencemos a anotar para que cuando llegue el momento de hacer los ejercicios y empezar a definir esos trabajos, si nos sirven o no nos sirven, tengamos las cosas claras y a la mano. Entonces empezamos con el contrato de duración determinada. Primero que todo, como su nombre lo dice, tiene una duración fija. Por lo general, esa duración del de duración determinada en la gran mayoría de los casos es a un año. Y desde ya les voy haciendo un spoiler, este es el contrato más frecuente que se utiliza para el servicio social obligatorio. Además de eso, dentro de los derechos importantes es que el trabajador tiene derechos similares a los contratos indefinidos durante el periodo de vigencia. Entonces vamos a poner aquí desde ya prestaciones sociales. Sociales. Listo, prestaciones sociales. Y ahorita vamos a hablar qué son esas prestaciones sociales. Nos vamos con el siguiente, que es el contrato a término indefinido. Entonces, con el contrato a término indefinido pasa algo bastante particular. A diferencia del contrato anterior, que por lo general se hace a un año o se puede hacer a 2 años, 3 años, 5 años, casi siempre es a un año, como mínimo 6 meses, porque ojo, tienen que durar mínimo 6 meses. El contrato a término indefinido no tiene finalización, o sea que no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha. Eso es supremamente bueno porque, como les decía, les va a dar estabilidad laboral y la estabilidad laboral es una maravilla en la gran mayoría de los casos. Pero además de eso, tiene otros beneficios como la indemnización por despido. Si ustedes los sacan, los tienen que indemnizar porque no los pueden sacar. Y además de eso, tiene prestaciones. Indemnización por despido y prestaciones sociales. Luego nos vamos con el contrato de obra o el contrato de trabajo, donde les decía que la duración básicamente debe estar atada específicamente a una tarea. En este caso, los trabajadores tienen derechos relacionados con el trabajo específico que van a realizar. Se les puede pagar la ARL, a veces les toca asumir a ellos la ARL. Para este tipo de contratos no es necesario en todos los casos exigir que el contrato, sí, la persona que ustedes vayan a contratar pague planilla de seguridad social, porque ustedes pueden decir, yo contrato a alguien para que venga y me haga aseo en la casa un día y le pago su día de trabajo. Bueno, más o menos eso es un contrato de trabajo. Ahora nos vamos con el contrato, este aprendizaje no nos interesa. Civil de prestación de servicio, este sí. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como OPS, que es aquí donde está uno de los problemas más grandes que tenemos actualmente con la salud. Primero que todo, este contrato en teoría parecería maravilloso. De hecho, para los especialistas, yo pienso que este contrato es bastante bueno. ¿Por qué? Porque lo primero que está aquí, le vamos a poner una estrellita, es que el contratista opera de manera independiente y sin subordinación, o sea, independencia. Independencia y no subordinación. Ejemplo, si yo quiero llegar a las 9 de la mañana a trabajar, por lo menos yo trabajo por prestación de servicios, donde yo trabajo, todo el mundo ingresa a las 8, yo ingreso a las 9 de la mañana. Yo ingreso a las 9 de la mañana porque a veces tengo clases en la mañana temprano o a veces los días que no tengo clases, de pronto me quiero levantar un poco más tarde, me gusta desayunar tranquilo, me gusta tener tiempo para llegar hasta el trabajo y demás. Eso es no tener subordinación. Yo tengo que cumplir con una agenda estipulada de pacientes, la misma agenda que tienen los médicos que llegan a las 8 de la mañana, pero yo llego a las 9 y salgo a las 11 de la mañana, entro a las 2 de la tarde, salgo a las 4 de la tarde. Si me demoro 10 minutos más, 10 minutos menos, eso es cuestión mía porque yo trabajo por prestación de servicios y a mí no me pueden poner restricciones con respecto al horario. Miren que seguramente muchos de ustedes conocen especialistas que llegan a la hora que quieren, pasan la ronda y se van después de que terminan sus notas y no tienen que estar todo el tiempo en la clínica. Estos seguramente trabajan por prestación de servicios. Otra ventaja importante, el tema de que ustedes son dueños de su agenda. Si ustedes quieren trabajar de lunes a viernes o quieren trabajar 2 días a la semana o quieren hacer su agenda en 15 días y descansar 15 días, lo pueden hacer. Pasa en los trabajos de medicina, en la gran mayoría de los trabajos no se cumple. Entonces miren que ya aquí tenemos dos cosas que no nos cumplen y nos quieren igual contratar por prestación de servicios. Pero ¿dónde está el problema de la prestación de servicios? En la ausencia de beneficios sociales.
Ustedes, esa ausencia de beneficios sociales quiere decir así en grande, no tiene prestaciones sociales. ¿Qué significa eso? No hay prima, no hay liquidación, no hay vacaciones, no hay cesantías, no hay nada. Y además de eso, para terminar de ponerle la cereza al pastel, ustedes se tienen que hacer responsables del 100% del aporte a seguridad social. Y ahorita les voy a mostrar cómo se ve eso en la práctica. Entonces, no tenemos los beneficios, tenemos todos los contras, y aún así seguimos trabajando en la mayor parte de los lugares. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto como médico general o rural? Sencillo, para que ustedes aprendan a elegir bien todos los contratos que les aparezcan enfrente, conozcan cuáles son sus derechos y sus deberes y miren hasta dónde están dispuestos a ceder con tal de tener una oportunidad laboral. Entonces, ¿cómo vamos a llevar todo esto a la práctica? De manera muy sencilla. Lo primero que deben tener en cuenta es que si ustedes van a hacer servicio social obligatorio, durante el próximo año, ustedes no se tienen que preocupar por esto. En el servicio social obligatorio solamente hay dos modalidades de contratación. Contrato a término fijo por un año o otro que se llama resolución de nombramiento. Uy, doctor, ¿cómo así? Esa no estaba dentro de las anteriores. Es lo mismo. Solamente que se llama resolución de nombramiento cuando trabajan en instituciones públicas y contrato a término fijo por un año cuando trabajan en instituciones privadas. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Son lo mismo. ¿Qué es lo bonito de este modelo de contratación? Que cumple con el pago de las prestaciones sociales y tiene una duración determinada de cuánto, de un año. O sea que si tú eres un profesional exonerado, aquí es donde viene el meollo del asunto, porque la selección del trabajo depende 100% de ti. Resulta que aquí ustedes van a sentir que tienen un abanico de posibilidades gigantes, pero el problema es que ustedes, así como tienen un abanico de posibilidades, tienen que saber escoger y revisar las contrataciones con lupa, porque así como pueden escoger un excelente contrato, pueden escoger el peor de los contratos. Ejemplo, yo trabajo por prestación de servicio y me vas a decir, doctor, pero venga acá, ¿cómo así que usted predica, pero no aplica? Me dice a mí que no puedo coger, que el contrato de prestación de servicios es lo peor que hay, pero usted trabaja por prestación de servicios porque a mí me sirve. Doctor, pero si usted no es especialista, no importa, pero me sirve, porque yo organizo mi horario, el día que no quiero ir a trabajar no voy a trabajar, pedido que alguien me reemplace, después de que se cumpla mi agenda yo no tengo inconvenientes, entro a las 9 de la mañana, salgo a las 11 del mediodía, puedo organizar mi agenda como yo quiero, cuando necesito viajar fuera del país por temas de negocio, cuando tengo que ir a Argentina, porque yo voy todos los años a Argentina, puedo irme tranquilamente y no tengo ningún problema con el tema del trabajo. Lo máximo que puedo decir es que en mi siguiente renovación me digan, doctor, no me sirve trabajar con usted de esta manera, pero por lo menos durante el tiempo que tuve mi contrato pude mantenerme en mis diferentes actividades. Pero la realidad es que para la gran mayoría de los médicos generales esto no nos sirve. ¿Por qué? Porque primero necesitamos el tema del dinero porque dependemos del salario. Segundo, necesitamos contar con las prestaciones sociales porque eso es un montón de dinero que ahorita lo vamos a ver. Y aquí vamos a hablar sobre el tema de las prestaciones sociales. ¿Qué son? ¿Por qué se pagan? ¿Y por qué son el tema más trillado del momento? Resulta que dentro de las prestaciones sociales, para que las vayan anotando, las tengan en un cuadrito ahí al lado, las prestaciones sociales son las primas, listo. Si no las primas, las hijos de los tíos, las primas que sí tienen plata. Las cesantías, que ahorita vamos a ver cómo se hacen, cómo se calculan, cómo se deberían ver dentro de un contrato real. Los intereses de las cesantías, las vacaciones y también les voy a explicar qué pasa con cada una de estas cosas durante el servicio social obligatorio y la dotación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, un datico curioso, para un médico general con un salario de base entre 4 y 5 millones de pesos, que es lo que uno prácticamente se gana en todos lados hoy en día, las prestaciones sociales pueden representar un adicional anual entre 16 y 25 millones de pesos. Por eso es que les digo que este es tan importante, porque uno cree que solamente se está ganando 4, pero no, te estás ganando 4 mensuales más entre 16 y 25 millones de pesos al año distribuidos en diferentes momentos. Por eso siempre es importantísimo que ustedes aprendan a identificar si un contrato es bueno o si un contrato es malo y que cuando ustedes escojan un contrato que no tenga prestaciones sociales, sean conscientes de que ustedes están perdiendo más o menos esta cantidad de dinero y vean si realmente vale la pena que no las tengamos. Y nos sirve para que nos pellizquemos un poco y empecemos a exigir que nuestros contratos, como debe ser,
porque eso es un contrato de realidad, no sean por prestación de servicios, sino que incluyan todas las prestaciones sociales y los beneficios propios de un contrato. Entonces vamos a empezar a revisar cómo nosotros tenemos que escoger ese tema del trabajo. Ya habíamos hablado sobre analizar la modalidad de contratación, ¿cierto? Ese era el punto número uno. Ahora vamos a analizar el tema del salario. Y aquí les digo desde ya, doctores, no todo lo que brilla es oro. Resulta que hay muchos que se dejan deslumbrar por un valor y a ustedes les dicen, doctor, le tengo una propuesta laboral, le voy a pagar 6 millones de pesos. Y ustedes dicen, sí, acepto. Y ustedes no han escuchado más nada. Y 6 millones de pesos parece algo espectacular, pero hay que mirar muchas cosas detrás de. Pero aquí lo importante es que el precio total o el precio final no es lo más importante. Aquí lo que ustedes deben analizar es que el valor real del salario no se mide por un monto, sino por el valor de la hora laboral. Resulta que en Colombia, para este año 2026, el valor promedio de una hora laboral para un médico general se encuentra entre 20.000 y 40.000 pesos. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo calculan ustedes el valor de esta hora laboral? Para que ustedes sean realistas, ustedes lo que tienen que hacer es tomar el valor total del salario y dividirlo entre el número de horas que ustedes van a hacer durante un mes. Doctor, ¿y cómo sé eso? Cuente los turnos y mire cuántas horas está haciendo en el mes. Normalmente cuando ustedes les pasan un cuadro de turnos, dentro del cuadro de turnos deben estar, digamos, como identificadas el número de horas que ustedes están haciendo ese mes. Normalmente un médico debería hacer entre 44 y 48 horas semanales. Supongamos que hagan 48 horas, que hagan el máximo. Por 4 semanas que tienen el mes, ustedes deberían hacer máximo 192 horas en un mes. Si ustedes se ganan un salario de 5 millones de pesos, ustedes dividen 5 millones de pesos entre 192 horas y les da un valor de hora laboral de 26.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Que además de eso, deben tener en cuenta si el contrato tiene o no tiene prestaciones sociales, porque el valor de la hora es espectacular. Pero si ustedes les están pagando una hora 26.000 y el contrato es por prestación de servicios y no tiene prestaciones, y les están pagando una hora 25.000, que uno dice, uy, son 1.000 pesos menos. Y si son 12 horas, son 12.000 pesos menos cada vez que hago un turno. Pero les están contratando por 25.000 pesos la hora, pero les están pagando todas las prestaciones. Ahí es donde ese valor de esa horita o ese valor de 1.000 pesos por hora se vuelve insignificante y la diferencia se vuelve gigante cuando metemos las prestaciones sociales. Entonces siempre es importante revisar que el contrato tenga prestaciones sociales. Y si no tiene prestaciones sociales, que el valor de la hora laboral sea significativamente mayor. Por lo menos miren que el valor de la hora laboral acá está entre 20 y 40.000 pesos. Pero imagínense, yo trabajo 2 horas diarias en la mañana, 2 horas en la tarde, o sea, yo hago 4 horas diarias por 5 días, 5 días que tiene la semana, por 4 semanas que tiene el mes, yo trabajo 80 horas, imagínense, en consulta externa. Y yo si divido más o menos lo que me gano entre esas 80 horas, mi hora laboral vale 75.000 pesos, imagínense. O sea, eso es una locura. Pero eso es un valor que de pronto es difícil para uno como médico general. Miren que está muy por encima del valor promedio y son unas condiciones laborales que de pronto yo me he ganado dentro de la institución donde trabajo por muchísimos factores. Eso no va a ser la media de lo que ustedes se van a ganar. Por eso a mí no me molesta trabajar por prestación de servicios, porque el valor es muchísimo mayor y me gano todos los beneficios que a mí sí me sirven, como el tema de no tener subordinación. Entonces, continuando con el tema, ahora, ¿cómo calculo el valor de mi hora laboral? Entonces, miren que aquí está la fórmula, es muy sencilla, el total de salario dividido entre el número de horas trabajadas y eso les va a dar el valor por horas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo y vamos a empezar a entrar en la práctica. Cuando ustedes vayan a revisar el listado de plazas disponibles del servicio social obligatorio, ustedes van a mirar cuánto es el salario que aparece en el listado. ¿Qué día va a salir el listado? El día 17 de junio de 2026. Apenas tengamos el listado, se los vamos a compartir. Supongamos que la plaza que ustedes tienen en su top 1 se gana 5 millones de pesos. Vayan sacando ahí papel y lápiz. Resulta que en esa plaza, ustedes, cosa que es ilegal, ojo, van a trabajar 240 horas. ¿Por qué, doctores? Porque ustedes deberían hacer máximo 48 horas semanales. Y si ustedes hacen 48 horas semanales, por 4 semanas son 192 horas al mes. Doctor, pero yo tengo compañeros que trabajan 240 horas. Sí, pero por 5 millones de pesos, si eso es lo que aparece en el listado, les están robando. Hasta 192 valen 5 millones. De ahí en adelante, todas las horas laborales se las tienen que pagar. Y no pueden superar 60 horas laborales.
que si ustedes ponen 60 horas laborales por 4 semanas, ahí sí da 240 horas. Pero entonces para el ejercicio vamos a sumar 240 horas. Entonces en ese caso ustedes dividen 5 millones de pesos entre 240 y eso nos da, vamos a ir haciendo el ejercicio y me pueden colocar los resultados ahí en el chat. Me daría un total de 20.833 la hora. Está dentro del promedio, dentro del promedio tirando casi a hipoglicemia, pero bueno, vamos a ver qué más hay dentro de este trabajo. Y además de eso, trabaja 160. Bueno, este es un caso, el caso del doctor Juan. Entonces, Juan se está ganando en este ejercicio 20.833 pesos la hora. Pero tenemos a la doctora María, vamos a ver qué pasa con María. Dice que María se gana los mismos 5 millones de pesos, pero María trabaja 160 horas. Entonces, si dividimos eso, nos da que María se gana 31.250 pesos por su hora laboral. Entonces, entre Juan y María, ¿quién le va mejor? Definitivamente a María. Trabaja menos horas, la hora laboral vale más, se gana la misma cantidad de dinero. Entonces, definitivamente en este caso, María sale ganando. Ahora, con esta información que tenemos en este ejercicio, ¿es suficiente para yo definir un trabajo? No, porque es que, ¿qué pasa? Que hay que mirar otras cosas que empiezan a complejizar el ejercicio, pero es justamente lo que sucede en la práctica diaria. Resulta que Juan recibe ese salario de 5 millones de pesos mensuales y además de eso trabaja en el servicio de urgencias, mientras que María, como trabaja en consulta externa, además de que su hora laboral vale más, seguramente María no hace noches, María trabaja con una mejor carga laboral, María sufre menos, se estresa menos, se le cae menos el cabello y seguramente María se va a morir después de que se muera Juan porque Juan lo va a matar el estrés de tener que hacer tantos turnos de noche. Ahora vamos con el otro tema y es el dinero no lo es todo. Hay que analizar otras cosas importantes que también cuentan a la hora de escoger un trabajo. Y son cosas que muchas veces nosotros no analizamos cuando vamos a recibir una contratación. Primero que todo, la distancia entre su casa y el trabajo. Y aquí está uno de los peros más grandes que yo tengo con mi trabajo. Para yo ir a mi trabajo a ganarme 75.000 pesos por hora, tengo que viajar 1 hora desde mi ciudad de ida y de regreso. Eso implica que tiempo, esfuerzo, tener que levantarme antes para ir al trabajo y también un gasto de dinero. Entonces, eso tenemos que contarlo porque si yo voy a trabajar como Juan y además de eso me toca ir a trabajar a 1 hora de mi ciudad, me quedo en mi casa vendiendo empanadas. Se los garantizo, me da mejor. Luego viene el otro punto que es la facilidad para cambiar turnos. Y hay personas que no le prestan atención a esto, pero esto es súper importante. Para mí, esto se traduce en un poco de libertad. Ustedes pueden trabajar mucho, pero lo mínimo es que el día que ustedes quieran darse un paseo, que ustedes estén enfermos o que tengan algún problema o quieran hacer cualquier cosa, si sea quedarse dormidos en la casa, ustedes tengan la facilidad de cambiar turno. Hay instituciones que no dejan cambiar turnos o te ponen unos límites irrisorios para cambios de turno, tipo 2 cambios de turno al mes, como si ustedes fueran presos que estuvieran pidiendo permiso para ir al baño. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tercer punto importante, ambiente laboral. Yo siempre he dicho, no es lo mismo trabajar en un quirófano que trabajar en una UCI, que trabajar en una urgencia, que trabajar en una consulta externa. Hay trabajos donde tienes que compartir con otras personas, hay trabajos como el mío, que voy a consulta externa, tengo que saludar a la portera, atender bien a mis pacientes y me regreso para mi casa. No dependo de nadie, no le entrego turno a nadie, no tengo de pronto jefes que sean demasiado intrusivos o demasiado tóxicos, entonces el ambiente laboral es fundamental, sobre todo cuando hay que estar obligados a trabajar en equipo. Listo. Entonces, cantidad de actividades por turno. No es lo mismo, doctores, un trabajo donde ustedes van, atienden 30 pacientes, por lo menos como se atiende normalmente en consulta externa en un día, y ustedes van a su ritmo, 15, 20, 30 minutos por paciente, a un ambiente donde ustedes tienen que atender paciente aquí y hacen el paciente allá, y cuando vienen a ver terminan atendiendo 80 pacientes en un día, más procedimiento, más sutura, más todo eso. Entonces, eso también es súper importante y por eso es una de las razones por las cuales los médicos de urgencia y los médicos de unidad de cuidados intensivos ganan más que los médicos de consulta externa. Vamos con otro punto importante que a veces la gente no analiza y es el tema de los riesgos laborales. Para mí uno de los trabajos que a veces nos ofrecen con mayor frecuencia cuando estamos recién egresados, y yo lo tuve, por bastante tiempo, es el trabajo de ambulancia. El trabajo de ambulancia es supremamente peligroso.
Entonces tengan en cuenta que si ustedes van a trabajar en una ambulancia, ojalá les paguen bien, porque si no, no vale la pena el riesgo adicional que uno corre al estar tanto tiempo en la carretera. Y hay otras cosas, que hay otros riesgos laborales que ya no son como tal por lo que les pueda pasar, digamos, como físicamente dentro del trabajo, sino también la responsabilidad médico-legal que ustedes tengan en ese trabajo. No es lo mismo la responsabilidad médico-legal que tiene un rural, que hace urgencias, hace traslados de urgencias vitales, hace necropsias, sexológicos, informes de lesiones personales, que un médico general que trabaja en una unidad de cuidados intensivos donde lo único que hace es hacerle las notas al especialista. Ese médico es invisible ante la responsabilidad médico-legal. Y más ahora con estos últimos cambios que ha implementado el Ministerio de Salud para todo lo que tiene que ver con la interoperabilidad de la historia clínica. Para los que no lo saben, hey, estoy preocupado, muchachos. Preocupado porque ahora en el momento que ustedes le den guardar a la historia clínica, esa historia clínica, el software de la institución está obligado a subirla de manera inmediata a la nube del sistema del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa? Que si ustedes cometen un error en una dosificación, un error en un signo vital que se saltaron, en algo que no reportaron de la historia clínica, doctores, no hay nada que hacer. O sea, literal, toca cruzar los dedos y que no pase nada porque en un caso de demanda la historia clínica viene directo de la que tiene el ministerio, inédita, y ahí es donde suceden la mayor parte de los problemas. Que tenía una embarazada y no le reporté la fetocardia, que tenía una embarazada que lastimosamente no se falleció y resulta que cuando yo le hice la historia clínica no le medí la altura uterina. Todas esas cosas hay que tener mucho cuidado y menciono mucho las embarazadas porque las embarazadas ustedes saben que son de interés en salud pública y una muerte materna es incluso un indicador de calidad en salud y son supremamente vigiladas. Entonces, mucho cuidado con eso. Posibilidad o necesidad de tener un segundo trabajo. Miren, hay que ser realistas. Como está la cosa de complicada hoy en día, la mayor parte de nosotros nos vemos obligados a tener que contar con un segundo trabajo, sobre todo durante los primeros años laborales. Y eso es horrible, pero muchas veces nos toca. Y el problema es que a veces tenemos trabajos que no nos permiten tener un segundo trabajo. Yo detesto los trabajos que son, vienes hoy en la mañana, mañana vienes en la tarde, pasado mañana estás disponible, al día siguiente estás libre, al otro día haces 24 horas, después me haces una noche, porque esos trabajos te obligan a tener que trabajar en una sola institución. Y cuando vienes a ver con ese jueguito de hoy vienes en la mañana, mañana solamente me haces una tarde, no haces ni 192 horas en un mes. O sea, ni siquiera apenas estás haciendo la carga básica de lo que tú podrías llegar a hacer en un mes y no te dejan que te contraten en ningún otro lugar. Para mí esos trabajos son un problema. Entonces, para que lo tengan en cuenta y siempre revisen cómo son los horarios. ¿Cuáles son los mejores horarios para uno poder compenetrarlos con otro tipo de trabajos? Trabajos donde ustedes tengan una secuencia de 12 horas. Corrido, noche, libre, libre, por lo menos. Si ustedes miran, eso da 24 horas cada 4 días. Ustedes dividen 30 días entre 4 y les va a dar 7.5 secuencias. Por 24 horas da 180 horas en un mes. Más o menos eso es lo que ustedes van a hacer en un mes, 180 horas. Y ustedes lo que hacen es corrido hoy, mañana hago noche y cojo otro trabajo donde pueda meter un corrido el mismo día que hago noche, o sea, hago corrido hoy, 24 horas mañana, noche libre, por lo menos. Eso es una opción, ¿ya? O pueden hacer corrido noche, corrido noche, corrido noche, corrido noche y se la pasan todo el mes haciendo corridos noches, pero tienen dos trabajos. Entonces ya ustedes tienen que aprender a identificar ese tipo de cosas para escoger bien los trabajos. Ahora hablemos sobre las prestaciones sociales. ¿Qué pasa con las prestaciones sociales? Estas son pagos y beneficios que ustedes van a recibir por ley y que su empleador está obligado a dárselos. Además de eso, es necesario diferenciar todas estas prestaciones sociales de los aportes a seguridad social, que son salud, pensión y riesgos laborales, y los aportes parafiscales, que son caja de compensación familiar, el SENA y el ICBF. Aunque todas estas cosas son obligatorias tenerlas en cuenta cuando nosotros somos empleados. Entonces vamos a empezar cosita por cosita y aquí quiero que tomen nota porque aquí es donde nos empiezan a robar, sobre todo en el servicio social obligatorio de muchas instituciones. Empezamos con las cesantías. Resulta que las cesantías equivalen a un ahorro que nosotros tenemos de un dinerito que el empleador nos tiene que ir consignando a nombre de nosotros en una cosa que se llama fondo de cesantías. ¿Qué busca esto? Cumplir desempleo o estudio. En pocas palabras, es un ahorro forzado. ¿Cuándo se paga y cómo se paga?
se paga todos los años en una fecha específica, que normalmente es antes del 14 de febrero del año siguiente o al momento de finalizar el contrato. Y aquí hago mucho énfasis, finalizar el contrato. Doctor, pero es que yo voy a hacer servicio social obligatorio y yo empiezo en agosto. O sea que a mí me van a cotizar o me van a consignar estas cesantías en febrero. No, te las van a consignar y te las van a meter dentro de tu liquidación el día que termines el servicio social obligatorio, porque esas se pagan al finalizar el contrato. No las vas a recibir en febrero. ¿Cómo se calculan esas cesantías? Vamos a darles un número, listo, para que sea mucho más fácil llevar la cuenta. Pensemos que ustedes se van a ganar 5 milloncitos en el servicio social obligatorio. Entonces las cesantías equivaldrían a un salario mensual por el número de días trabajados dividido en 360. En pocas palabras, si ustedes trabajan un año, se van a ganar un salario completo. O sea, las cesantías equivalen a 5 millones de pesos para este ejercicio, un salario al año. Doctor, ¿y qué pasa si yo trabajo medio año? Entonces tienes que dividirlo entre dos. Doctor, ¿y si el número no me da exacto? Aquí está la fórmula. 5 millones para este caso por, no sé, supongamos que trabajaste 30 días, por 30 días dividido entre 360. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, 5 millones de pesos dividido entre, perdón, multiplicado por 30 días da 150 millones. Entre 360 días da 416.666 pesos mensuales por cada mes que ustedes trabajen. Está bueno, ¿eh? Eso sirve para algo. Ahora viene el otro punto, que son los intereses de las cesantías. Los intereses de las cesantías se calculan con una fórmula que es las cesantías por el 0.12 por el número de días trabajados dividido entre 360. En pocas palabras, si ustedes se ganan 5 millones de pesos, si ustedes trabajan todo el año de servicio social obligatorio, multipliquen eso por el 12% y eso da 600.000 pesos. Esos son los intereses de la cesantía. O sea, en pocas palabras, a ustedes les están rindiendo el valor del salario al 12% efectivo anual. Eso está súper bien. O sea, eso es igual o es incluso mejor que las tasas promedios que manejan los CDTs, y esto va libre de la retención en la fuente que le hacen a uno cuando mete el dinero en un CDT. O sea que es mejor tener cesantías que un CDT. Lo que pasa es que acá ustedes no pueden hacer aportes, pero por lo menos vale la pena como un adicional. Listo. ¿Cuándo se paga esto? Para que lo tengan en cuenta, a más tardar el 31 de enero de cada año o al finalizar el contrato. O sea que para los que les toque servicio social obligatorio, ya llevamos 5.600.000 pesos acumulados. Un salario y el 12% del salario, que son los intereses de las cesantías que nos van a dar el día que finalicemos el contrato. Entonces, con los intereses de las cesantías, todo claro. Vamos con lo siguiente, que vendría siendo la prima. Esta prima, que es la prima que todos escuchamos desde pequeños y que no entendemos por qué nuestros papás cuando llegan las primas se les da por lucirse. Bueno, ahora vamos a entender qué son las primas. Básicamente las primas corresponden a 15 días de salario que le van a dar cada 6 meses, o sea, medio sueldito. Si ustedes trabajaron los 6 meses completos, y ahorita les voy a explicar por qué este apartadito de aquí es importante. ¿Cuándo se pagan? Se pagan el 30 de junio y el 20 de diciembre. Doctor, ¿y qué pasa si yo entro a trabajar en julio? Bailas, te toca esperar hasta la de diciembre. Y si entras a trabajar antes, ay doctor, o sea que si yo entro el 29 me dan medio sueldito. No, ¿por qué? Porque hay que ajustarlo por los días que trabajaste. Y aquí sí quiero que presten mucha atención, porque aquí es donde casi siempre le roban la primera partecita o la última parte de las primas que les tienen que pagar. El hecho es que si ustedes tienen un contrato por un año, ustedes deberían recibir, como tienen que recibir medio salario cada 6 meses, ustedes durante el año van a recibir un salario completo. O sea que la prima serían 2.500.000 pesos del primer semestre y 2.500.000 pesos del segundo semestre. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que va a ser ajustado a la realidad de ustedes. Ustedes van a hacer el sorteo del servicio social obligatorio de julio, pero ustedes van a trabajar entre agosto, septiembre y octubre, dependiendo de la plaza que les sea asignada. Si ustedes entran en agosto, supongamos que entraron el 1 de agosto, entonces hay que contar desde el 1 de agosto hasta el 30 de junio cuánto se ganaron ustedes o cuántos días trabajaron. Supongamos que su salario esté en 5 millones de pesos. Ustedes eso lo van a multiplicar por el número de días que trabajaron. Supongamos que trabajaron
Como fue en agosto, sería, no, perdón, no les tocaría la de junio, sino la de diciembre. Entonces sería agosto, todo completo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Trabajaron 5 meses. 5 por 3, 15. O sea que trabajaron 150 días, ¿cierto? Y luego eso lo van a dividir entre 360. O sea que a ustedes la prima ajustada de diciembre no va a ser 2.500.000, va a ser el equivalente, como entraron el 1 de agosto, va a ser el equivalente a 2.083.333 pesos. Doctor, ¿y qué pasa con el resto? No lo guardan ahí. ¿Para cuándo? Porque así como ustedes les van a pagar la prima incompleta en diciembre, ustedes la prima de junio, piensen, ¿la reciben completa o incompleta? Entramos a trabajar el 1 de agosto. De agosto a diciembre va incompleta, ¿cierto? Por eso nos pagan 2.083.333 pesos. ¿Cuándo nos van a pagar eso? Eso nos lo van a pagar el 20 de diciembre. ¿Cuándo nos pagarían el siguiente? Nos los pagarían el 30 de junio. ¿El 30 de junio de qué año? Del 2027. Y ustedes que ya terminan el servicio social obligatorio en agosto, ¿cierto? Entonces, resulta que ustedes en junio les van a pagar la prima completica. ¿Por qué? Porque ustedes trabajaron literalmente desde diciembre hasta junio completos, porque ya ustedes ya estaban haciendo el servicio social obligatorio. O sea que en esta segunda parte les van a pagar 2.500.000 pesos. Ahora vamos a sumar 2.083.333 más 2.500.000 pesos, 4.583.000. Si ustedes a eso les restan la totalidad de lo que deberían recibir, que es un salario completo al año, nos están faltando 416.666 pesos. ¿Qué va a pasar con esos 416.666 pesos? Sencillo, se los tienen que incluir en la liquidación. Y miren que entre más tarde empiezan a trabajar a ustedes, más pequeña va a ser la primera prima, la segunda prima es completa y lo que les cae en la liquidación es mayor. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando ustedes hacen servicio social obligatorio? Este último valor de aquí se lo cogen y no se los incluyen en la liquidación. Y como ustedes creen que no van a alcanzar a cobrar la prima, cuando no se los incluyen en la liquidación, se les pueden estar robando, en este caso, entre 416.600 pesos, pero si ustedes por lo menos no entraron en agosto, sino que entraron en octubre, se les pueden estar robando fácilmente 1.200.000, 1.300.000 pesos. Eso es una locura. Entonces, por eso hay que estar pendiente y hay que saber calcular las prestaciones sociales. Entonces, para este ejercicio, vamos a suponer que ustedes entraron el 1 de agosto y recibieron este valor así. O sea que nos va a quedar ahí para la liquidación un salario de 416.666 pesos. Entonces, tenemos 5 millones de cesantías que van en la liquidación, 600.000 pesos de los intereses de las cesantías que van en la liquidación y 416.666 pesos que van en la liquidación de las primas que no nos alcanzaron a pagar. Viene otro punto importante y aquí viene también una de las preguntas que más me hacen. Doctor, ¿yo tengo derecho a vacaciones durante mi servicio social obligatorio? Claro que sí, en sus sueños más felices, porque ustedes no tienen derecho a vacaciones durante el rural. Pero ojo, ¿qué son las vacaciones? 15 días hábiles de descanso remunerados por cada año de trabajo. Y aquí quiero hacer un énfasis importante porque aquí es otro de esos puntos donde también nos roban un poco y es, ¿cómo así que remunerados? Si a usted le dan 15 días de vacaciones, no vayas a creer que si te las dan en enero del otro año, por lo menos en enero el salario te va a llegar por la mitad. No, te tiene que llegar completo porque estas vacaciones tú te las ganaste por haber trabajado todo el año pasado. Y en el servicio social obligatorio, como el contrato se finaliza apenas ustedes terminan el año rural, ustedes no les van a dar vacaciones, porque por ley se las tendrían que dar después de finalizado el rural y ya no hay tiempo para que se las den. Entonces, ¿qué pasa con esas vacaciones del rural? Se convierten en el mismo dinero en salario, o sea, se convierten en medio salario. O sea que si ustedes sacan la cuenta, sería el equivalente a la mitad del salario, o sea, 2.500.000 pesos adicionales que van donde en la liquidación. Listo. Aquí está la fórmula, si lo quieren sacar por días, pero bueno, si ustedes trabajan un año completo es muy fácil porque solo es la mitad. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa dependiendo de la modalidad de contratación? Primero,
Las modalidades de contrato laboral dependientes como término fijo, término indefinido y en algunos casos obra labor, tienen derecho a prestaciones sociales, o sea, cesantías, prima, vacaciones, intereses de las cesantías. Y además de eso, hay otro punto importante que no lo vamos a meter aquí dentro de estas cuentas para que se confundan, pero vamos a sacarlo aparte, y es una cosa que se llama pago de aportes para seguridad social. Seguridad social. Resulta que todos nosotros como colombianos estamos obligados a tener que hacer unos aportes para sostener el sistema de salud y el sistema de pensiones. Y además de eso tenemos que pagar nuestros riesgos laborales. Cuando ustedes trabajan bajo un contrato de dependencia, como los que les acabo de mencionar, como lo que va a pasar durante el servicio social obligatorio, esa una gran parte de ese dinero que hay que aportar lo tiene que colocar el empleador, o sea, su jefe. Y una pequeña parte de ese dinero lo van a tener que colocar ustedes. Pero cuando nos vamos al contrato de prestación de servicios, como no hay una vinculación laboral, entonces ustedes no van a tener el beneficio del pago de prestaciones sociales, tampoco van a tener el beneficio de que el empleador responda por una parte de cotización de la planilla y por ende a ustedes les toca pagar su planilla de seguridad social. Imagínense, o sea, les toca pagar salud, pensión y riesgos laborales sobre el valor del ingreso que ustedes reciban. O sea que si ustedes creen que se están ganando 5 millones de pesos librecitos, eso es mentira. En ninguno de los dos contratos se van a ganar los 5 millones de pesos completos. Lo que pasa es que en el contrato por laboral dependiente, ustedes les van a descontar un pequeño porcentaje y en el contrato independiente ustedes mismos tienen que sacar de su bolsillo y pagar la planilla de seguridad social y les va a quedar menos plata de la que les queda a los que tienen un contrato laboral a término fijo. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que todo esto se haga mucho más fácil y para que empecemos a articular la información de manera completa. Resulta que tenemos a nuestro amigo Jaime. Jaime está realizando su servicio social obligatorio en un centro de salud X y se gana 4.500.000 pesos mensuales. Inició en febrero de 2026 y termina en febrero de 2027. Entonces vamos de febrero a febrero. Listo. Entonces, para el caso de Jaime, vamos a hacer lo siguiente. Su salario contractual es de 4.500.000. Entonces, vamos a calcularle las cesantías. Entonces, si queremos calcularle las cesantías, dijimos que es un salario al año, o sea que tiene por cesantías, tiene 4.500.000 pesitos. Está bien. ¿Cuándo se los van a entregar? Vamos a poner aquí en paréntesis liquidación. Eso no los va a ver sino hasta que termine el año rural. Además de eso, tiene los intereses de las cesantías que habíamos dicho que era el 12% de un salario. O sea que si cogemos los 4.500.000 y le sacamos el 12%, son 540.000 pesos colombianos que se va a ganar Jaime. Listo. Entonces, ahorita que terminemos el ejercicio, voy a responder una pregunta que viene en el chat que me gustó. Entonces, 540.000 pesitos que le quedan a Jaime por los días trabajados. ¿Cuándo se lo van a dar? En la liquidación. Ya esa liquidación va gordita ya. Vamos con la siguiente parte que es la prima de servicios. Esa prima nos van a dar la mitad en junio y la mitad en diciembre, ¿cierto? Entonces, para calcular la mitad de junio, nosotros deberíamos dividir ese dinero en dos partes, pero ya sabemos que como hay que hacer una prima ajustada, hay que hacer una pequeña operación matemática ahí, y es mirar cuántos días trabajó Jaime, porque Jaime no trabajó 180 días completos. Entonces, si empezamos a contar desde febrero, sería febrero 30 días, marzo, abril, mayo, junio. O sea que trabajó 5 meses. 5 por 30 da 150. O sea que la primera prima de Jaime, la que va a recibir en junio, es el equivalente a 150 por 4.500.000 pesos dividido entre 360. O sea, en esa primera prima le van a dar 1.875.000 pesos. Listo. En la segunda, si le va a llegar completa, o sea que le va a llegar por 2.250.000 pesos y luego nos va a quedar un remanente que nos los van a pagar ¿cuándo? En la liquidación. ¿De cuánto va a ser ese remanente? Vamos a restar 1.875.000 a 2.250.000
menos 4.500.000, 375.000 pesitos para Jaime. Está bien. O sea que ya llevamos bastante para la liquidación. Nos vamos con el siguiente punto, que son las vacaciones. Como Jaime es rural, se las van a pagar. Entonces, ¿cuánto le van a pagar por esas vacaciones? Medio salario. O sea, le van a pagar 2.250.000 pesos. ¿Y dónde se los van a dar? En la liquidación. Entonces, miren que con este ejercicio sencillo que hicimos con Jaime, vamos a sumar cuánto se ganó Jaime en el año. Resulta que Jaime, por concepto de cesantía, se ganó 4.500.000 más 540.000 pesos de los intereses de las cesantías, más 375.000 pesos del remanente de la liquidación, más 2.250.000 pesos de las vacaciones. A Jaime le tienen que dar 7.665.000 pesos en la liquidación. ¿Cuánto tiempo tienen para pagarle la liquidación a Jaime? Muy buena pregunta. 7.665.000 pesos. Tienen máximo 45 días después de finalizado, anótenlo ahí, finalizado el servicio social obligatorio. Y aquí viene uno de los trucos que más me gustan. Resulta que, ¿qué sucede cuando ustedes no les pagan esa liquidación en ese periodo de 45 días después de terminar el servicio social obligatorio? Ustedes se van a ganar el equivalente a una sanción que le colocan a la institución, donde ellos tienen que pagarle un día laboral por cada día de retraso. O sea que si ustedes se la tenían que dar, como él terminó en febrero, tenían hasta el 15 de abril. Supongamos que le pagaron en diciembre. Entonces nosotros empezamos a contar cuántos días hay. Del 15 de abril al 30 de abril hay 15 días. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hay 8 meses y 15 días. O sea que 8 meses, vamos a poner 8 por 30 más 15, 255. ¿Cuánto costaba el día laboral de Jaime? Entonces ahí hay que mirar. Ustedes dividen el valor del salario entre los 20 días aproximadamente que tenía que trabajar Jaime y lo van a multiplicar por 255, o sea, 4.500.000, que es el salario entre 20 días, 225.000 pesos el día, por 255 días que no le pagaron. Entonces a Jaime le tienen que pagar 57.375.000 pesitos. Dios mío, Jaime. Imagínense que esto es una situación que sucede con muchísima frecuencia en Colombia, con muchísima frecuencia. ¿Qué pasa? Que este tema es un tema bastante delicado porque si bien en la teoría suena espectacular, en la práctica esto es muy difícil de llevar a cabo, sobre todo con las instituciones públicas. Cuando ustedes hacen rurales en instituciones privadas, es mucho más fácil cobrarles, pero cuando las hacen en instituciones públicas, las instituciones públicas están protegidas por el gobierno y casi siempre toca hacer una conciliación. Y cuando uno hace una conciliación, uno se tiene que someter a recibir lo que ellos le quieran pagar, porque estos procesos son lentísimos. Cuando yo les digo lentísimos, doctores, ustedes pueden durar 10 años peleando un proceso de estos y al final les terminan pagando lo que se les da la gana. Entonces, esto es una de las realidades más tristes que nosotros tenemos y por eso es que ojalá ustedes trataran de conseguir esa liquidación en el menor tiempo posible para que no crean que porque las cuentas dan 57.375.000 pesos, eso es lo que ustedes les van a pagar. Listo. Pero entonces, obviamente, si ustedes se asesoran bien, si ustedes hacen las cosas bien, si no tienen mucho afán por ese dinero y hacen un proceso y ustedes lo llegan a ganar, créanme que vale muchísimo la pena. Pero es importante que ustedes conozcan sus derechos para que los defiendan y los peleen hasta el final. Entonces, voy a responder unas preguntitas que tenemos por acá. Doc, ¿cuántas vacantes aproximadamente salen para hacer una especialidad cuando uno ingresa al servicio militar? Bueno, ya eso sí que habría que mirarlo directamente con ellos porque no tengo ni idea, pero sé que tienen unas vacantes preferenciales para los que están dentro de la institución. ¿Cómo funciona la disponibilidad en el rural? ¿Cuenta mi tiempo de disponibilidad o solo el que se hace efectivo? Eso es importante. La disponibilidad durante el servicio social obligatorio es 24/7, ¿oyeron? O sea, 24 días, 24 horas, 7 días a la semana.
Lo que pasa es que eso tiene que cumplir con unas cosas que son unos derechos laborales obligatorios y es que ustedes tengan por lo menos un día completamente libre a la semana. Entonces a veces dicen, tú trabajas y haces disponibilidad esta semana y la otra semana descansas todo el fin de semana. Entonces, como toda esta semana trabajaste, la otra semana te dan 2 días que equivalen al día que corresponde a esta semana y al día de la semana anterior. Las horas laborales que ustedes hagan dentro de la disponibilidad solo cuentan cuando son efectivas. O sea, si tú estás disponible, tú estás en tu casa, tienes que estar atento al llamado y si a ti te llaman, cuentan las horas que dures haciendo la actividad para la que te llamen. Ejemplo, hacer una remisión. Si una remisión gasta 3 horas, eso cuenta como 3 horas laborales adicionales. Y esas 3 horas son las 3 horas que tú puedes cobrar. Listo, para que lo tengan en cuenta. Eh, en el servicio social obligatorio afecta en algo la fecha en la que uno se inscribe. Como ejemplo, no, no afecta en nada, ¿vieron? Da lo mismo si se inscriben al principio o al final. La guía de los algoritmos la vamos a dar cuando los algoritmos estén listos, porque tenemos los preliminares, pero hay que esperar las plazas oficiales para poder definir cómo va a quedar el algoritmo definitivo. Así que eso lo vamos a hacer el día del simulacro de inscripción al servicio social obligatorio, para que sepan. Eh, en el listado del 17 de junio también salen las plazas que quedaron libres del sorteo de abril. No. Cada plaza de cada sorteo es independiente de un punto en específico. O sea, no es que las que se vayan sobrando van acumulándose para el sorteo siguiente. No. O sea, si eran de abril, van a volver a salir en abril del próximo año. En caso de que no estén debiendo plata de la prima, ¿cuál sería el paso a seguir? Hay que hacer un proceso legal. Listo. Hay que entrar con abogados, hay que pasar un derecho de petición, hacer una solicitud formal y ya uno empieza ya a llevar todo el proceso. La mayor parte de estos casos casi siempre llegan a tutelas y esas tutelas y esos procesos siempre los gana el empleado. En recursos humanos o en qué área del hospital rural les entregan los desprendibles de pago para hacer seguimiento a esto. Ustedes todos los meses cuando les paguen los van a poder a firmar. Ojo con eso, revisen lo que están firmando y tómenle foto a todo y todo guárdenlo, porque todo eso es evidencia para que ustedes lo puedan cobrar el día de mañana cuando ustedes les estén vulnerando derechos. ¿Quién paga los rurales? ¿El Estado o los hospitales? El Estado. Por eso esa excusita de es que no hay plata es mentira, porque el Estado gira sagradamente todos los meses el salario y las prestaciones sociales de los profesionales en el servicio social obligatorio. Así que para que, ojo, no se dejen embolatar con ese cuento. ¿En qué momento salen las plazas voluntarias y cuáles puede escoger las plazas de manera voluntaria? No, las plazas de asignación directa, ustedes las tienen que ir consultando desde ya. Las que van a salir después son las que queden vacantes de este sorteo de julio, pero para eso literal no tendrían que inscribirse en el sorteo o, ojo, si salen exonerados e igual quieren hacer rural, ustedes pueden tomar una plaza de esas por asignación directa siempre y cuando no tramiten la tarjeta profesional y pueden participar en el siguiente sorteo si quieren. Las horas nocturnas o festivas no valen más, sí, y eso tiene una tabla específica para conversión de horas. No la tengo aquí a la mano en la presentación porque pues era como mucha información, pero eso tiene un cálculo adicional y son más costosas, para que sepan. ¿Hay algún chat o grupo que hable de las plazas en donde se roban los recursos y toman del pelo para pagar? Como tal, no hay un listado de plazas, pero siempre es bueno que antes de ustedes inscribir una plaza en el sorteo, pregunten al rural o a la persona que está a cargo cómo funciona el tema de los pagos, si son puntuales y demás. Casi siempre los mejores para esta información son los rurales. O sea, el día de sorteo escojo la plaza voluntaria. No entiendo esta pregunta. Si me puedes explicar un poquito mejor, sería maravilloso. Doc, en el sorteo, en el servicio social obligatorio, la disponibilidad efectiva se realiza con remuneración económica o con reducción de tiempo. Eso de reducción de tiempo no existe. Listo. Miren que me pasó un caso muy particular con un doctor el año pasado de que supuestamente todas esas horas extra que estaba haciendo se las iban a descontar y esa es la mentira más grande que hay. Eso es ilegal porque el año de servicio social obligatorio tiene que durar un año. Las únicas dos vías por las cuales les pueden pagar es en dinero o tiempo libre. Si ustedes hacen 8 horas y sus turnos son de 8 horas, ya ustedes libraron un día de trabajo y ustedes deberían tener la capacidad de entrar en negociación de qué día quieren ese día. No es el día que al jefe se le dé la voluntad. Es un día que le sirva tanto a ustedes como a su empleador y debe ser definido con tiempo de anticipación. No puede ser como no vengo a trabajar mañana. Yo durante mi servicio social obligatorio hacía demasiadas horas extra y yo lo que hacía era, trabajaba en las fechas especiales, yo trabajé Semana Santa, 24, 25 de diciembre, 31, primero, todas las fechas las trabajé.
pero siempre después de las fechas me iba de vacaciones una semana. La pegaba con un fin de semana y me iba 10 días de vacaciones. Entonces, eso es una estrategia que ustedes pueden utilizar porque ustedes están en todo su derecho. Y si la institución dice, doctor, es que no hay plata, pero tiempo sí hay. Entonces, no, doctor, pero es que no tengo quien te cubra. Lo siento mucho, por algún lado me tienes que pagar. No dejen que se termine el servicio social obligatorio y les queden debiendo plata de horas extra, porque si el cuento era que no había plata, no se las paguen. Listo. Pregunta, ¿qué pasa si me deben meses de pago durante el rural? Muy buena pregunta. Miren que si les deben meses durante su rural, si ustedes duran más de 3 meses sin recibir pago, eso se llama insolvencia y es una causal de exoneración del servicio social obligatorio. Así que ojo para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes se la saben, su jefe se la sabe el doble. Así que él lo que va a hacer es, cuando tengan 2 meses y 29 días, les va a pagar el primer mes que les debe y no los va a dejar que se exoneren. Triste, pero esa es la realidad. Pero por lo menos para que si se pasa un día, ustedes se exoneren inmediatamente del servicio social obligatorio. Si en el sorteo salgo con plaza asignada, después puedo cambiar esa plaza por una que esté disponible en el sorteo de abril. No, ustedes una vez que les asignen esa plaza, ustedes son responsables de esa plaza y si la rechazan ya saben que van a incurrir en una sanción de 9 meses sin poder participar en el sorteo del servicio social obligatorio. Listo. Entonces, continuando con la información y ahorita seguimos con las preguntas, el desconocimiento de sus derechos va a ser causal de vulneración y el de sus deberes va a ser causal de sanción. O sea, esto es perder y perder. Así que si ustedes no saben, van perdiendo doble. Si ustedes saben, por lo menos no se las van a montar y eso va a ser un beneficio gigante para ustedes. Y un consejo que les doy como alguien que siempre les da este tipo de información para que ustedes tengan bases para quejarse, es el mejor camino, es el camino de la paz. El camino de la paz no quiere decir que ustedes van a ser los mansos y los mensos y se la van a dejar montar de los jefes, sino que el camino de la paz es la negociación. Listo. Entonces yo conozco mis derechos, conozco mis deberes, estoy cumpliendo con mis deberes, necesito que tú me respaldes mis derechos. Hagamos un acuerdo, yo quiero colaborarte, pero necesito que tú me colabores, entiendo que no tienes suficientes profesionales, que tienes que cumplir más horas extra, pero yo no estoy obligado a tener que hacerlas. Yo te voy a ayudar, pero en compensación necesito que me aumentes el salario, me pagues estas horas extras a un valor justo o me las dejes en tiempo libre. Y yo les voy a decir algo, para mí no hay plata que compre tiempo. Yo siempre prefiero el tiempo libre antes que el dinero, sobre todo porque las remuneraciones durante el rural son más bajas porque los salarios no son tan altos y esas horas extras nunca se las cuentan para prestaciones sociales. Entonces, si no me las van a contar para prestaciones sociales, yo prefiero que me las den en tiempo libre. Listo. Recuerden que por ser parte de nuestros estudiantes van a tener acceso a asesorías jurídicas gratuitas para acompañarlos en estos casos cuando ustedes identifiquen que hay algo que está raro. Pregunten, escríbanos al chat empresarial, Doc, mira, me está pasando esto, ¿tú qué piensas? No, hay que meterle abogado, les pasamos el abogado para que ustedes empiecen a organizar su caso. No, doctor, mira, eso se puede solucionar de esta manera, ya ahí ustedes tienen una solución fácil y sencilla. Yo les comento siempre esto porque recuerden que nosotros acá en la empresa, a pesar de que todas estas conferencias son gratuitas y nos encanta poderlos ayudar, tenemos un servicio súper espectacular que nos gusta que ustedes lo aprovechen. Y es la mejor manera de ustedes contribuir con todo lo que hacemos nosotros semestre tras semestre. Y es el proyecto de recién egresados. Este programa tiene 20 cursos obligatorios indispensables para trabajar certificados con una cláusula súper espectacular que es para beneficio de ustedes, tiene unos intensivos para prepararlos para la vida profesional y que además de eso les ayudan para estudiar un poquito para los exámenes de residencia, ya que tratamos de ir abordando los temas que preguntan con mayor frecuencia. Tienen un acompañamiento integral en todo el proceso de inscripción al servicio social obligatorio y cuentan con asesorías jurídicas personalizadas con nosotros en caso de que los necesiten. Ya saben que durante el mes de junio hasta el 30 de junio van a tener disponible el bono de 150.000 pesos de descuento, les queda el paquete en 450.000 pesos, aprovechenlo, no van a ver un precio mejor porque este es el mejor precio del año, era el mismo precio que teníamos el año pasado, antes de que el mínimo subiera el 23%. Aquí está el QR y el número del chat empresarial, que se los voy a escribir en el chat, igual yo les envié el enlace, 302
226, 22, 21 y les voy a contar un poquito más sobre el paquete para que se animen. Primero que todo, por la compra del paquete, además de todos los cursos obligatorios para trabajar que son fundamentales, ustedes van a tener una serie de beneficios súper importantes. Primero que todo, se van a poder llevar uno de nuestros intensivos certificados. Yo de consejo les doy, no certifiquen ni el de EKG, porque ustedes van a tener el curso de EKG y ese les sirve para cumplir el requisito, ni certifiquen el de medicina legal y forense. Porque aunque les toca hacer servicio social obligatorio, ese intensivo, o ese curso que les exigen certificado, la Secretaría de Salud para el Rural les exige que sea el que ellos les dictan en los territorios para hacer el servicio social obligatorio. Lo que pasa con ese curso es que ese curso por lo general es una jornada o a veces son dos, pero ustedes no van a alcanzar a entender todo lo que necesitan para hacer las necropsias, los sexológicos y los informes de lesiones personales. Por eso ese intensivo está dentro del paquete porque es un complemento que ustedes pueden abordar con calma en sus casas. Pero los demás intensivos sí les van a servir muchísimo para la hoja de vida y pueden escoger el que ustedes quieran. El de gineco, el de urgencias, el de interna, el de pediatría, etcétera, etcétera. Y a pesar de que van a tener acceso a todo el contenido académico, ustedes van a poder certificar solamente uno de los intensivos. Los cursos todos tienen sus 20 certificados. Además de eso, tienen un bono de $100 para el programa de especialidad en Argentina. Todavía no vamos a hablar de eso porque hay que salir del rural, pero esta para mí es la mejor opción hoy en día para intentar empezar un proyecto de especialidad en un periodo menor a 3 años y eso es clave. También van a participar en unos sorteos de becas para el diplomado en UCI adultos, neonatal y pediátrico, que eso es lo mejor que hay. Primero porque sirve para la hoja de vida, no solo para trabajar en UCI, que tienen mejores salarios y aumenta sus ingresos, sino también para aplicar especialidades médico-quirúrgicas. Los diplomados son de los poquitos cursos que nos sirven para ese detalle. Y es súper bueno porque tiene 35 clases dictadas por especialistas de temas que ustedes no solamente les van a servir para la UCI, sino para trabajar en urgencias y les van a salvar muchos de ellos la vida cuando trabajen en centros de primer nivel. ¿Qué día se hace esta entrega de estas becas? El día de la conferencia de qué hacer después del sorteo del servicio social obligatorio. Ese día entregamos estas becas y siempre los invitamos a seguirnos en nuestra página de Instagram para que vean los testimonios de nuestros estudiantes, para que no se pierdan el contenido de valor y guarden el chat empresarial, porque yo siempre les digo que esto es como un seguro de vida para ustedes, porque aunque no compren los cursos, créanos que siempre que nos necesiten, nos pueden escribir y con todo el gusto del mundo los vamos a apoyar. Pero sí valoramos mucho el hecho de que ustedes también nos apoyen a nosotros y nos ayuden a compartir todo lo que estamos haciendo, sobre todo porque sé que muchos de los que están en el grupo vienen supremamente recomendados de compañeros que ya han hecho los cursos con nosotros en semestres anteriores. Recuerden que todos son válidos a nivel nacional. Y una cosa bien interesante del paquete de cursos, que no tengo los cursos que vienen incluidos, pero son los 20 cursos que más exigen a nivel nacional y además de eso, ustedes no tienen que activarlos todos. Pueden activar una parte, pueden ser aproximadamente de 12 a 15 cursos y los demás los guardan para que cuando tengan la oferta laboral del servicio social obligatorio, si les falta uno, dos o tres cursos, no tengan que pagar nada adicional. Simplemente piden en esa segunda fase de activación que les activen todos los que necesitan y los que los que les queden faltando para completar los 20 cursos. O sea, activan 12 ahora o 15 y cuando tengan ya la carta laboral del servicio social obligatorio, ustedes lo único que tienen que hacer es decir, mire, me están pidiendo estos tres que me hacen falta, actívamelos y voy a escoger los otros tres o dos o cuatro o cinco que me quedan restando para completar los 20 cursos. Entonces, miren que con una sola compra, ustedes tienen garantizado que cualquier curso que les pidan lo van a poder comprar acá sin tener que pagar nada adicional. Eso es un pequeño regalo de mi parte porque no me gusta que compren cursos extra, no me gusta verlos que después de que ya compraron un paquete tengan que venir a comprar más cursos adicionales y es un plus para ustedes como estudiantes. Y además, como regalo, porque sé que de pronto ahorita estamos enredados con grado y no quiero que se gasten toda la plata en eso porque hay que comprar la ropa del grado, pagar el derecho a grado y otras cosas, ustedes se pueden matricular desde 150.000 pesos y les garantizamos este valor de 450.000 pesos desde aquí hasta que lo quieran terminar de pagar. O sea, se van a llevar el bono fijo y van a tener acceso a toda la plataforma digital. Esto que está aquí en la plataforma, la vez pasada se los mostré. Ustedes se registran. Una vez que ustedes se registren, van a ingresar con su usuario. Supongamos, este es el usuario de un estudiante. Ustedes van a poder ingresar acá y aquí van a tener todo el contenido académico, van a tener sus cursos y sus certificados. Aquí están los intensivos y aquí van a ver los cursos obligatorios. Por lo menos ya este doctor activó los 20.
De este módulo le falta terminar de verse las clases para poder descargar el certificado. Hasta que no terminen las clases y no ganen los exámenes, no se pueden descargar los certificados. Y van a tener quizzes, material complementario, las diapositivas, entre otras cosas. Todo para que ustedes aprovechen ese contenido educativo al máximo. Y como un pequeño spoiler, estamos trabajando durante este semestre para que aquí aparezca un apartadito adicional que es el simulador de preguntas de examen tipo residencia. La idea de eso es que ustedes a través de la plataforma digital, no les voy a decir que no van a necesitar un curso complementario para la preparación de la residencia, porque nosotros vamos añadiendo contenido todos los semestres y todavía tenemos mucha tela por cortar. Miren que acá están los intensivos, todavía el doc no se los ha empezado a ver porque le dio prioridad a los cursos, pero van a tener sus intensivos activos y además de eso, cuando tengan el simulador de preguntas de examen tipo residencia, van a poder practicar con bancos de preguntas que vamos a ir subiendo para que tengan una ayuda y si ustedes quieren utilizar esa ayuda y estudiar solito sin tener que gastarse 5 millones de pesos en un curso, eso es justo lo que nosotros buscamos a través de esto. Apoyarlos en esas etapas para que no tengan que andar haciendo inversiones tan grandes y las aprovechen. Yo tengo 2 años comprando un curso que es muy bueno y todavía no me he visto ni el 25% de las clases por tiempo. Entonces, para que por lo menos no les pase lo mismo que a mí. Para el tema de la compra de los cursos, lo pueden hacer a través del chat empresarial. Los cursos tienen vigencia de 2 años. Les voy a mostrar un poquito aquí el tema de los certificados. Aquí van a poder descargar todos los certificados, pueden ver los tiempos de vigencia y cada certificado tiene un número único de certificado. Miren que dice de qué fecha hasta qué fecha. Aquí pueden descargar el diploma y el acta de todos los cursos que hayan realizado y pueden saber en tiempo real cuánto les queda. Y cuando las instituciones quieran consultar sus certificados, ellos tienen un QR que tiene un código único que diligencia de manera automática esto y cuando ellos escanean les aparece quién hizo el curso, el nombre del curso, los datos y si el certificado está vigente o no está vigente. Y así ni siquiera nos tienen que escribir a nosotros para consultar si ustedes de verdad hicieron el curso. Toda la información se la brinda la plataforma digital y este es su mejor sello de calidad cuando van a trabajar en una institución. Entonces, bueno, doctores, esperamos de verdad que lo aprovechen al máximo. Como les digo, tómenle captura al bono porque si no lo muestran no les van a habilitar el descuento y pueden escribir al chat empresarial para que aprovechen todos los beneficios. Consejitos que les doy con base en preguntas que veo acá en el chat. Mi consejo es, adquieran el paquete, empiecen las clases y por nada del mundo descarguen los certificados para que no pierdan ni un día de vigencia. O sea, sin importar si ustedes pagan la totalidad del paquete, no descarguen los certificados hasta que ya ustedes sepan que tienen la oferta laboral en la mano o sepan que van a empezar servicios sociales el 1 de agosto y los empiezan a descargar una semana, 15 días antes. Listo, para que los vayan descargando y le van dando prioridad a los que les están exigiendo. Listo. Para el tema de los cursos, nosotros les recomendamos, nosotros tenemos un listado de los 20 cursos más exigidos a nivel nacional. Activen 12 o 15 de esa lista y los que les queden faltando, guárdenlos para ver qué les piden. Listo. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes no compren cursos basura. Yo sé que la palabra suena horrible, pero cursos que ustedes no les van a exigir para nada porque recuerden de que la razón de hacer esta inversión es porque son obligatorios, porque para aprender, créanme que en Internet hay mucho contenido de excelente calidad. Todas nuestras clases, para que sepan, son dictadas por especialistas o residentes y tienen estándares de calidad súper altos y la mayoría están enfocadas en preparación de exámenes de residencia, porque sabemos que eso es un ganar, ganar y ganar. Pero la idea es que a veces hay cosas que son muy buenas y que son gratuitas para las que no necesitan pagar. Entonces, no desperdicien certificados. Listo. ¿En qué momento hacemos el paquete si entramos en agosto? Bueno, como les decía, lo pueden comprar desde ahora, se empiezan a ver las clases y cuando ya vayan a empezar, en ese momento empiezan a descargar los certificados. Y cómo funciona la residencia en Argentina. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Ese es un tema bastante interesante. Yo les voy a enseñar qué cosas deben tener en cuenta cuando van a hacer una residencia en Argentina y después les cuento un poquito de cómo funciona nuestro programa, pero me gusta que ustedes se lleven una idea clara de qué deben tener en cuenta en este proceso de hacer una residencia para que no los estafen, para que no les cobren más de lo que les tienen que cobrar y para que ustedes sepan qué cosas deben buscar a la hora de hacer un proyecto de especialidad en Argentina y sobre todo si ese proyecto es viable o no es viable, porque no a todo el mundo le va a servir hacer una especialidad en Argentina. Sí, y todos nuestros cursos tienen respaldo de la American Heart Association, de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Salud, así que van a ser 100% válidos a nivel nacional.
para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, bueno, doctores, básicamente, pues esto era lo que teníamos preparado para ustedes el día de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si de pronto tienen preguntitas adicionales relacionadas con el tema de la inscripción, les pedimos que las guarden para el día del simulacro de inscripción al servicio social obligatorio. Ese día vamos a hablar con mucho más detalle sobre todo lo que tiene que ver con el rural, con la inscripción y demás. Muchas gracias a todos por su asistencia y les deseamos un excelente resto de noche. Hasta luego.